El poder del gaslighting, cómo manipular la realidad de los demás, es un viaje revelador hacia una de las formas más insidiosas de manipulación psicológica. En este ebook, te llevaremos de la mano para comprender cómo el gaslighting puede alterar la percepción de la realidad, cómo reconocerlo en tus relaciones y, lo más importante, cómo protegerte de sus efectos devastadores. En Audiomentores, nos apasiona brindarte herramientas valiosas para que logres un crecimiento personal sostenible. Este libro no solo te ayudará a identificar las señales de gaslighting, sino también a fortalecer tu mente para no caer en su trampa. Si encuentras útil este contenido, te invitamos a que apoyes nuestro canal. Comparte este ebook con tus amigos y seres queridos para que más personas tengan acceso a estrategias que les permitan tomar el control de su vida emocional y mental. Juntos podemos crear una comunidad más consciente y fuerte. Capítulo 1. ¿Qué es el gaslighting? El gaslighting es una de las formas más sutiles y peligrosas de manipulación psicológica. Es una táctica que puede desestabilizar profundamente la percepción que una persona tiene sobre sí misma y sobre la realidad que la rodea. En su forma más básica, el gaslighting es el acto de hacer que alguien dude de su propia mente, su memoria y su percepción de los hechos, con el fin de controlar su comportamiento, decisiones y emociones. El término gaslighting proviene de una obra de teatro de 1938, Gaslight, y fue popularizado en la década de 1940, cuando se adaptó al cine. En la historia, un marido manipulador intenta hacer que su esposa crea que está perdiendo la cordura, alterando pequeños detalles de su entorno, como el brillo de las luces de gas en su hogar, para hacerla dudar de su propia salud mental. Aunque sus orígenes se encuentran en el cine, el concepto de gaslighting se ha extendido a muchos aspectos de la vida cotidiana y puede manifestarse en cualquier tipo de relación, romántica, familiar, profesional o incluso en la esfera política y mediática. El gaslighting es un proceso insidioso que se desarrolla gradualmente y, por lo general, el manipulador no es descubierto hasta que es demasiado tarde para la víctima. La dinámica del gaslighting. La táctica del gaslighting se basa en la repetición y la distorsión sistemática de los hechos. Los gaslighters, las personas que practican esta manipulación, generalmente niegan eventos ocurridos, tergiversan situaciones pasadas y hacen comentarios que minan la confianza en la memoria y el juicio de la víctima. Ejemplo clásico de gaslighting. Imagina que tienes una conversación con alguien donde una persona dice algo hiriente, y tú, sintiéndote afectado, le haces saber cómo te hizo sentir. El gaslighter, en lugar de disculparse o reconocer su comportamiento, responde con algo como, no dijiste eso, ¿por qué estás inventando cosas? O te estás volviendo paranoico, eso nunca pasó. Con el tiempo, la víctima comienza a cuestionar sus propios recuerdos y emociones. ¿Por qué se llama gaslighting? El término gaslighting hace referencia a cómo el gaslighter manipula la realidad de la víctima, creando una especie de niebla mental que distorsiona su percepción. En la historia original, el marido de la esposa manipulaba las luces de gas, haciéndolas más tenues cuando ella no estaba mirando, pero cuando ella comentaba sobre la luz débil, él le decía que estaba imaginando cosas. Esta confusión constante hizo que la esposa comenzara a dudar de su propia percepción de la realidad. El objetivo del gaslighting. El principal objetivo del gaslighting es el control. Los gaslighters intentan asumir el control sobre la víctima, haciéndola sentir que no puede confiar en sí misma ni en su juicio. En última instancia, esto crea una dependencia emocional y psicológica que favorece al manipulador. Cuando la víctima ya no confía en su propia percepción de la realidad, se vuelve más fácil para el gaslighter tomar el control de sus decisiones y emociones, sin ser cuestionado. Características comunes del gaslighting. Negación de hechos. El gaslighter negará situaciones y eventos que ocurrieron, incluso si hay pruebas claras de lo contrario. Descalificación de emociones. El gaslighter hará comentarios como estás exagerando o te estás tomando esto demasiado en serio para minimizar los sentimientos de la víctima. Culpar a la víctima. En lugar de asumir responsabilidad, el gaslighter suele culpar a la víctima por lo sucedido, haciéndola sentir que su reacción es inapropiada. Repetición constante. El gaslighting no se detiene en un solo incidente. Los gaslighters a menudo repiten sus tácticas una y otra vez, hasta que la víctima empieza a dudar de su propia percepción. Manipulación de la memoria. El gaslighter puede alterar la forma en que la víctima recuerda los eventos, creando una narrativa alternativa que favorezca sus intereses. ¿Por qué es tan efectivo el gaslighting? La razón por la cual el gaslighting es tan efectivo radica en la manipulación gradual y continua de la percepción de la víctima. Al principio, los cambios son pequeños y casi imperceptibles, pero con el tiempo, pueden acumularse y tener un impacto devastador.
Además, el gaslighting juega con la fragilidad emocional de la víctima, ya que le hace sentir inseguridad y dudas sobre su propio juicio, lo que crea un ciclo de confusión y dependencia. La manipulación psicológica de este tipo no solo afecta la forma en que las personas perciben su entorno, sino también cómo se perciben a sí mismas. Las víctimas de gaslighting suelen experimentar ansiedad, depresión, inseguridad y un fuerte sentimiento de impotencia, ya que sienten que no pueden confiar en nadie, ni siquiera en su propia mente. En este primer capítulo hemos tocado la superficie del gaslighting, un fenómeno profundamente dañino que afecta a muchos niveles de la vida humana. Entender qué es y cómo funciona es crucial para reconocerlo y defenderse. El gaslighting no solo es una forma de abuso emocional, sino también una violación del derecho más básico de una persona, el derecho a confiar en su propia mente. Reconocer estas señales es el primer paso para recuperar tu autonomía mental y emocional, y en los próximos capítulos exploraremos cómo identificarlo, enfrentarlo y protegerte de sus efectos. Capítulo 2. Las características del gaslighting. El gaslighting es un proceso que se introduce en la vida de una persona de manera gradual, sutil y, en ocasiones, casi imperceptible. Las características que definen esta forma de manipulación son complejas, pero comprensibles cuando se observa el patrón general de cómo opera. Al comprender estas características, podrás reconocer los signos de gaslighting en tus relaciones y tomar medidas para protegerte. El gaslighting se basa en la manipulación de la realidad, y las personas que lo emplean suelen usar tácticas extremadamente bien pensadas y calculadas para que la víctima dude de sí misma. Este capítulo está diseñado para desglosar las tácticas más comunes utilizadas por los gaslighters, aquellas que se entrelazan en la vida cotidiana y que, si no se reconocen, pueden hacer que pierdas el control de tu propia percepción. Las características del gaslighting son a menudo tan sutiles que es difícil percatarse de su presencia en las primeras etapas. Es un proceso gradual, que comienza con pequeñas distorsiones de la realidad y termina por transformar la forma en que una persona ve el mundo. Una de las primeras señales de gaslighting es la constante negación de hechos, que hacen que la víctima se cuestione a sí misma. Un gaslighter puede negar que algo haya sucedido, incluso cuando hay evidencia clara de lo contrario. Esta negación no es un simple olvido o error, sino una táctica deliberada para crear confusión en la mente de la víctima. Los gaslighters son expertos en manipular la memoria de las personas. Si alguien te dice algo hiriente y tú lo recuerdas claramente, el gaslighter puede responder con algo como, eso nunca pasó, o estás inventando cosas. Con el tiempo, la víctima empieza a dudar de su memoria y se pregunta si realmente ocurrió lo que recordaba. La técnica de negar hechos es una de las herramientas más poderosas del gaslighting porque la memoria es una parte fundamental de cómo construimos nuestra identidad. Si un gaslighter puede manipular tu memoria, tiene la capacidad de cambiar tu percepción de ti mismo y de los demás. Otro aspecto clave del gaslighting es la descalificación de las emociones de la víctima. Un gaslighter suele minimizar o invalidar las emociones de la persona a la que manipula, a menudo con frases como, estás exagerando, no es para tanto, o estás tomando las cosas demasiado a pecho. Al decir estas cosas, el gaslighter busca que la víctima sienta que sus reacciones emocionales no son apropiadas, lo que genera una duda constante sobre su propia validez emocional. Este es otro punto de quiebre en la identidad de una persona. Al cuestionar sus emociones, la víctima puede comenzar a pensar que no es capaz de responder adecuadamente a las situaciones, lo que la hace más susceptible a la manipulación. En un nivel aún más profundo, el gaslighter puede empezar a culpar a la víctima por la situación en la que se encuentran. Cuando el gaslighter se enfrenta a una acusación o una confrontación, en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, voltea la situación a su favor, creando una narrativa en la que la víctima es la culpable. Por ejemplo, si alguien te hiere con sus palabras y luego se niega a reconocer el daño, puede decir, si no te hubieras puesto tan sensible, esto no hubiera pasado. De esta manera, se desvía la culpa de la persona que realmente ha causado el daño, y se coloca sobre la víctima, lo que hace que se sienta responsable de los problemas en la relación, incluso cuando no tiene ninguna culpa. La repetición constante de estas tácticas es otro rasgo definitorio del gaslighting. El gaslighting no es un evento aislado, sino un patrón de comportamiento repetido. Un gaslighter utiliza la repetición para crear una atmósfera de incertidumbre. La constante manipulación de hechos, emociones y responsabilidades genera una sensación de que la realidad está siendo constantemente distorsionada. Cuanto más tiempo permanece la víctima en esta dinámica, más difícil le resulta distinguir entre lo que es real y lo que no lo es.
La repetición crea un ciclo en el que la víctima comienza a aceptar la versión de la realidad propuesta por el gaslighter, incluso si eso significa negar sus propios sentimientos y experiencias. Una de las tácticas más insidiosas del gaslighting es la manipulación de la percepción de la víctima sobre los demás. Un gaslighter puede sembrar dudas sobre las intenciones o acciones de amigos, familiares o colegas, sugiriendo que otras personas no son confiables o que están en su contra. Esta técnica genera aislamiento en la víctima, pues empieza a sentirse desconectada de su red de apoyo. Al final, el gaslighter se convierte en la única fuente de verdad en la vida de la víctima, lo que le otorga un control casi absoluto sobre sus decisiones, pensamientos y sentimientos. Además de manipular la memoria, las emociones y las relaciones, el gaslighting puede incluir pequeños cambios en el entorno que no son lo suficientemente evidentes como para que la víctima los perciba de inmediato, pero que, a lo largo del tiempo, crean una sensación de desconcierto. Un gaslighter puede, por ejemplo, mover objetos en la casa y luego negar haberlo hecho, lo que lleva a la víctima a preguntarse si está perdiendo la cabeza. Los gaslighters a menudo comienzan con pequeños detalles, lo que hace que la víctima se cuestione a sí misma de manera que no le permita reconocer inmediatamente lo que está sucediendo. Estos cambios parecen triviales, pero el impacto acumulado puede ser devastador. La manipulación emocional es una herramienta fundamental en el arsenal del gaslighter. La víctima no solo cuestiona su percepción de los hechos, sino también su valía como persona. El gaslighter, consciente de su poder sobre la víctima, puede utilizar la culpa y el miedo como estrategias para mantener el control. A menudo, el gaslighter se presenta como la única persona que puede salvar a la víctima de sus problemas, creando una dependencia emocional. En resumen, el gaslighting no es solo una forma de manipulación emocional, sino un proceso progresivo y sutil de distorsión de la realidad que afecta todos los aspectos de la vida de la víctima. Las tácticas de negación, descalificación de emociones, culpa, repetición y manipulación del entorno crean un ambiente de inseguridad y confusión. Al comprender estas características, las personas pueden empezar a identificar el gaslighting y reconocer las señales de alerta en sus relaciones, lo que es fundamental para tomar el control y recuperar la autonomía emocional. Si bien el gaslighting puede ser devastador, reconocer sus características es el primer paso hacia la sanación y la liberación del control emocional que el gaslighter tiene sobre su víctima. Es posible salir de esta dinámica y reconstruir una relación saludable con uno mismo y con los demás, siempre que se detecte a tiempo la manipulación y se tomen las decisiones necesarias para cortar el ciclo. Capítulo 3. El impacto del gaslighting en la víctima. El gaslighting no es una táctica que se practique sin consecuencias. Su impacto puede ser devastador, y las víctimas de este tipo de manipulación psicológica experimentan efectos profundos y duraderos en diversas áreas de sus vidas. El gaslighting destruye la autoconfianza y trastorna la capacidad de una persona para confiar en su propia percepción de la realidad. En este capítulo, profundizaremos en los efectos psicológicos y emocionales más comunes que experimentan las víctimas del gaslighting, y cómo estas secuelas pueden influir en sus relaciones, bienestar mental y calidad de vida en general. 1. Duda constante sobre la propia percepción de la realidad. Una de las consecuencias más inmediatas y evidentes del gaslighting es la pérdida de confianza en la propia percepción. Las víctimas de gaslighting comienzan a dudar de lo que ven, oyen y sienten, ya que constantemente se les dice que lo que experimentan no es real. Al principio, esta duda puede parecer pequeña. ¿Acaso realmente dijo eso? ¿Realmente sucedió lo que recuerdo? Sin embargo, con el tiempo, estas pequeñas dudas se suman y pueden evolucionar en una crisis de identidad y autoconfianza. La victimización constante por parte del gaslighter provoca un malestar profundo en la víctima, ya que se ve atrapada en un ciclo en el que no puede confiar ni en sus propios sentidos. Esta incertidumbre constante es una de las piedras angulares del gaslighting, pues al socavar la confianza en la percepción personal, el gaslighter puede tomar el control de la narrativa y la toma de decisiones. 2. Ansiedad y estrés crónico. La ansiedad es otra de las consecuencias comunes del gaslighting. A medida que la víctima comienza a dudar de su propia mente y de su entorno, la incertidumbre genera una presión psicológica constante. La víctima se encuentra atrapada en una espiral de preocupaciones, sin saber si sus pensamientos, recuerdos y emociones son válidos. Esta ansiedad puede volverse crónica, afectando no solo el bienestar emocional de la persona, sino también su capacidad para llevar una vida cotidiana tranquila. El estrés provocado por la manipulación constante puede desencadenar otros problemas de salud mental, como trastornos de ansiedad generalizada, trastornos del sueño, ataques de pánico e incluso depresión.
La víctima puede sentirse constantemente insegura, como si estuviera caminando sobre un terreno inestable, y esto puede generar un agotamiento emocional y físico significativo. 3. Pérdida de autoestima y autoconfianza. Una de las áreas más devastadas por el gaslighting es la autoestima. Las víctimas de gaslighting comienzan a percibirse a sí mismas como inadecuadas, débiles o locas. Este proceso de erosión de la autoestima ocurre cuando el gaslighter descalifica sistemáticamente las emociones y pensamientos de la víctima, haciendo que ésta se cuestione constantemente. La víctima puede sentir que es incapaz de tomar decisiones, que sus opiniones son irrelevantes o que no merece ser tratada con respeto. Esta pérdida de autoestima no solo afecta la forma en que la víctima se ve a sí misma, sino también la forma en que interactúa con los demás. Puede volverse más aislada, menos segura de sí misma y más dispuesta a tolerar comportamientos abusivos por miedo a ser rechazada o no aceptada. Con el tiempo, la víctima puede empezar a creer que merece el maltrato o que está condenada a vivir en esa relación tóxica, lo que refuerza aún más su dependencia del gaslighter. 4. Aislamiento social. El gaslighting no solo afecta a la víctima dentro de la relación con el gaslighter, sino que también puede tener un impacto significativo en las relaciones externas. Los gaslighters son expertos en sembrar semillas de dudas sobre las personas cercanas a la víctima, ya sea familiares, amigos o colegas. Pueden crear situaciones en las que la víctima comienza a cuestionar la lealtad de los demás o a dudar de sus intenciones. Además, el gaslighter a menudo utiliza una táctica de control social, diciendo cosas como, nadie te entiende como yo o esas personas no tienen tu mejor interés en mente. A medida que la víctima comienza a creer en estas declaraciones, se va aislando de su círculo social, lo que hace que dependa aún más del gaslighter. Este aislamiento social crea una burbuja en la que la víctima solo tiene al gaslighter como fuente de apoyo, y el gaslighter se convierte en la única persona en quien confiar. Este proceso de aislamiento refuerza el control psicológico del gaslighter y hace que la víctima se sienta atrapada, sin opciones para escapar. 5. Depresión y desesperanza. El gaslighting, a medida que se prolonga, puede dar lugar a sentimientos profundos de desesperanza y depresión. Las víctimas pueden sentirse atrapadas en una relación en la que no tienen control, y el constante cuestionamiento de su propia realidad puede generar una sensación de impotencia. La depresión asociada con el gaslighting a menudo no es solo el resultado de los abusos directos, sino de la falta de validación de las experiencias emocionales y psicológicas de la víctima. Además, la constante manipulación del gaslighter puede hacer que la víctima se sienta como si nunca pudiera ganar, como si no hubiera forma de salir de esta situación. Esto alimenta la sensación de desesperanza, y las víctimas pueden comenzar a creer que nunca podrán mejorar su vida o salir de la situación tóxica en la que se encuentran. 6. Confusión y desconcierto emocional. El gaslighting genera una confusión profunda. Los gaslighters manipulan los pensamientos y emociones de la víctima de manera tan persistente que el resultado es una incapacidad para reconocer lo que es real y lo que no lo es. Las víctimas se sienten como si estuvieran atrapadas en un estado constante de confusión, sin saber si sus emociones son válidas o si sus percepciones de los eventos son correctas. Este estado de desconcierto puede llevar a un desgarramiento interno, donde la víctima se siente perdida entre lo que sabe y lo que el gaslighter le dice que debería sentir o pensar. El gaslighting puede distorsionar de tal manera la realidad que la víctima se vuelve incapaz de confiar en sí misma, lo que refuerza aún más el control del gaslighter sobre su vida. 7. Sentimientos de culpa y vergüenza. A lo largo del proceso de gaslighting, las víctimas a menudo experimentan sentimientos de culpa y vergüenza. El gaslighter manipula la situación de tal manera que la víctima cree que está actuando de manera inapropiada o que es responsable de las dificultades en la relación. A medida que la víctima duda de su propia percepción, puede comenzar a culparse a sí misma por las tensiones en la relación, el malestar emocional y las discusiones. El gaslighting, al involucrar constantemente el proceso de culpar a la víctima, crea un ciclo en el que la persona empieza a internalizar la culpa y a sentir vergüenza por sus pensamientos, emociones y acciones, aunque no haya hecho nada malo. Esta culpa y vergüenza se convierten en emociones profundamente arraigadas que afectan su bienestar emocional y pueden dificultar su capacidad para sanar. El impacto del gaslighting en la víctima es profundamente destructivo, ya que no solo afecta su bienestar emocional y psicológico, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo en su vida social, profesional y personal. La confusión constante, la ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima son solo algunas de las secuelas que puede dejar el gaslighting. Reconocer estos efectos es esencial para poder buscar ayuda y salir de una relación tóxica antes de que cause más daño. La sanación comienza con el reconocimiento de la manipulación, el entendimiento de sus efectos y el compromiso de reconstruir la confianza en uno mismo y en los demás.
Capítulo 4. Cómo detectar el gaslighting en diferentes contextos. El gaslighting no se limita a un único tipo de relación o contexto. Esta táctica de manipulación psicológica puede manifestarse en diversos entornos, desde las relaciones personales y familiares hasta el ámbito laboral o incluso en interacciones sociales más amplias. Dado que el gaslighting a menudo es sutil y gradual, puede ser difícil de identificar, especialmente cuando es practicado por personas en las que confiamos. En este capítulo, exploraremos cómo detectar el gaslighting en diferentes contextos y las señales más comunes que indican que está siendo manipulado. 1. Gaslighting en relaciones personales y amorosas. Las relaciones personales son uno de los lugares más comunes en los que se lleva a cabo el gaslighting. En un contexto romántico, el gaslighter utiliza la manipulación para controlar, dominar o desestabilizar emocionalmente a su pareja. A menudo, las víctimas de gaslighting en relaciones amorosas sienten que están constantemente luchando por mantener la estabilidad emocional o por hacer que su pareja reconozca su verdad. Las señales más comunes de gaslighting en relaciones personales incluyen descalificación constante de las emociones. El gaslighter minimiza las preocupaciones o sentimientos de su pareja, diciendo cosas como, estás exagerando, no es para tanto, no eres tan sensible, o te lo estás tomando todo de manera personal. Manipulación de la memoria. Un gaslighter puede negar haber dicho o hecho algo que claramente sucedió. Eso nunca pasó, no recuerdo eso, lo inventaste. Son frases comunes que se utilizan para hacer dudar a la víctima sobre lo que ha experimentado. Culpa injusta. El gaslighter puede hacer que su pareja se sienta culpable por cosas que no son su responsabilidad. Por ejemplo, pueden decir, si no me hubieras hecho enojar, no habría pasado esto o es tu culpa que yo me comporte así. Aislamiento emocional. El gaslighter puede intentar aislar a su pareja de amigos, familiares o cualquier otra red de apoyo, diciendo cosas como, ellos no te entienden como yo o lo que ellos dicen no importa, lo que importa es lo que yo digo. El gaslighting en relaciones amorosas puede destruir la autoestima y crear una dependencia emocional hacia la persona manipuladora. Las víctimas pueden comenzar a creer que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas o que sus emociones son erróneas, lo que las hace aún más vulnerables al control de su pareja. 2. Gaslighting en el entorno familiar. El gaslighting también se da en el seno familiar, donde una persona puede manipular a otros miembros de la familia para que duden de su realidad o de sus recuerdos. Los padres, hermanos o incluso suegros pueden utilizar el gaslighting para controlar o someter a un miembro de la familia. En este contexto, el gaslighting puede ser particularmente insidioso porque la víctima se siente atrapada entre el amor familiar y la manipulación emocional. Las señales de gaslighting en un contexto familiar incluyen reescritura de la historia familiar. Un miembro de la familia puede distorsionar los hechos de eventos pasados, haciéndole creer a la víctima que no recuerda correctamente lo que sucedió. Esto puede ser especialmente doloroso cuando se trata de recuerdos de la infancia o momentos de vulnerabilidad. Negación de los abusos o traumas familiares. El gaslighter puede insistir en que un evento traumático no ocurrió o que la víctima está exagerando. Eso no pasó así, estás inventando cosas o eso no fue tan grave como tú dices son respuestas comunes. Desacreditación de las decisiones y elecciones de vida. El gaslighter en una familia puede tratar de controlar la vida de otro miembro, sugiriendo que sus decisiones son malas o que está haciendo las cosas equivocadas. Esto puede incluir todo, desde la elección de pareja hasta las decisiones profesionales o educativas. El gaslighting familiar puede llevar a la víctima a sentirse insegura sobre sus propios recuerdos o decisiones y a dudar de su capacidad para tomar decisiones importantes en la vida. Esto puede crear un ambiente de desconexión emocional, donde la víctima se siente incomprendida o rechazada por su propia familia. 3. Gaslighting en el lugar de trabajo. El gaslighting no solo se da en relaciones personales o familiares, sino que también puede ocurrir en el ámbito laboral. En el trabajo, un gaslighter puede ser un jefe, compañero de trabajo o incluso un subordinado que manipula la realidad para ganar poder, control o evitar consecuencias. El gaslighting laboral es especialmente peligroso porque puede afectar el rendimiento profesional de la víctima, su reputación y su bienestar emocional. Algunas señales de gaslighting en el lugar de trabajo incluyen manipulación de la percepción de los demás. El gaslighter puede hablar mal de la víctima a otros compañeros, distorsionando la imagen que los demás tienen de ella. Esto puede incluir hacer comentarios sobre su desempeño o carácter, creando dudas en la mente de sus colegas. Negación de responsabilidades o logros. El gaslighter puede restar importancia a los logros de la víctima o incluso apropiarse de ellos. Un jefe gaslighter, por ejemplo, puede decir, esa idea no fue tan buena, creo que fue mía la que funcionó, o no recuerdo que hayas trabajado en ese proyecto.
Duda sobre la competencia o habilidad. Un gaslighter laboral puede hacer que la víctima se cuestione constantemente sus habilidades profesionales. Frases como ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? O no es tan fácil, deberías haberlo hecho mejor son comunes en estos casos. Cambios en las expectativas sin previo aviso. El gaslighter laboral puede cambiar las expectativas o reglas del trabajo sin explicaciones claras, solo para hacer que la víctima se sienta incompetente o incapaz de cumplir con las demandas del trabajo. El gaslighting en el lugar de trabajo puede llevar a la víctima a experimentar estrés, ansiedad y una pérdida de confianza en sus capacidades. También puede afectar su desarrollo profesional, ya que la constante manipulación y duda puede dificultar que la víctima avance en su carrera. 4. Gaslighting en las relaciones sociales y amistades. Aunque es más común en relaciones cercanas, el gaslighting también puede ocurrir en el ámbito social. En una amistad o relación casual, el gaslighter puede intentar manipular a la víctima para que dude de sí misma, de sus decisiones o incluso de otras personas en su vida. Este tipo de gaslighting puede ser más sutil, pero no menos dañino. Las señales de gaslighting en relaciones sociales incluyen desvalorización de la víctima frente a otros. El gaslighter puede hacer comentarios despectivos sobre la víctima en presencia de otras personas, haciéndola sentir inferior o menos capaz. No es tan inteligente como piensa o no sabes de qué estás hablando son ejemplos de comentarios gaslighters. Culpar a la víctima por problemas que no son su responsabilidad. Un gaslighter social puede hacer que la víctima se sienta responsable de las tensiones dentro del grupo de amigos o incluso de las malas decisiones de otras personas. Todo esto empezó porque tú dijiste algo, es una frase común utilizada por el gaslighter para trasladar la culpa a la víctima. Manipulación de la percepción de los demás. El gaslighter puede manipular la percepción que otros tienen de la víctima, aislándola de la red social o haciendo que los demás cuestionen sus acciones, comportamientos o decisiones. El gaslighting puede manifestarse en diferentes contextos, y reconocer las señales es el primer paso para liberarse de esta manipulación psicológica. Ya sea en relaciones amorosas, familiares, laborales o sociales, el gaslighting tiene un impacto perjudicial sobre la víctima, afectando su bienestar emocional, su percepción de la realidad y su capacidad para tomar decisiones informadas. Detectar el gaslighting temprano es fundamental para prevenir que sus efectos se profundicen y para proteger la salud mental y emocional de la víctima. Identificar estas señales y actuar a tiempo puede hacer la diferencia entre seguir atrapado en una relación tóxica o recuperar el control de la propia vida. Capítulo 5. Los efectos a largo plazo del gaslighting en la víctima. El gaslighting no es solo una táctica momentánea de manipulación, sus efectos pueden ser devastadores a largo plazo, erosionando profundamente la salud emocional, mental y psicológica de la víctima. Dado que el gaslighting se caracteriza por la distorsión gradual de la realidad y la constante duda sobre lo que es real o falso, las víctimas tienden a experimentar un deterioro gradual en su autoestima, confianza y bienestar general. En este capítulo, exploraremos cómo el gaslighting afecta a la víctima a lo largo del tiempo y las secuelas que pueden persistir incluso después de que la relación o el contexto de abuso haya terminado. 1. Pérdida de confianza en uno mismo. Uno de los efectos más inmediatos y devastadores del gaslighting es la pérdida de confianza en uno mismo. Las víctimas de gaslighting empiezan a dudar de su percepción de la realidad, lo que a menudo lleva a una profunda inseguridad sobre sus propias decisiones, pensamientos y emociones. La constante invalidación de sus experiencias crea un ciclo de autoduda que puede volverse paralizante. Las víctimas pueden sentir que no pueden confiar en su memoria o en su capacidad para hacer juicios correctos. Las frases como tú lo recuerdas mal, nunca dijiste eso o no es lo que pasó son comunes en los ataques gaslighters, y con el tiempo, la víctima comienza a dudar de sí misma, incluso en los aspectos más básicos de la vida. Esta inseguridad afecta su capacidad para tomar decisiones con confianza y, en algunos casos, puede llevar a la víctima a evitar hacer elecciones importantes por miedo a equivocarse. 2. Ansiedad y estrés crónico. El gaslighting provoca una constante sensación de incertidumbre y confusión en la víctima, lo que puede desencadenar niveles elevados de ansiedad y estrés. Las víctimas viven en un estado de vigilancia constante, temiendo que lo que están experimentando no sea real o que alguien más intente manipularles la percepción de los hechos. Esta incertidumbre continua crea un ambiente emocionalmente agotador, que puede generar trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico y estrés crónico. La ansiedad se alimenta de la incapacidad de la víctima para confiar en lo que está sucediendo a su alrededor, creando un ciclo de tensión que no se alivia con facilidad. Las víctimas de gaslighting pueden sentirse ansiosas todo el tiempo, anticipando que algo está mal o que están siendo manipuladas de maneras que aún no comprenden por completo. 3. Depresión y tristeza persistente. El gaslighting, al hacer que la víctima cuestione su propia realidad,
puede llevar a un sentimiento persistente de desesperanza y tristeza. Con el tiempo, el abuso constante puede hacer que la víctima se sienta inútil, atrapada y emocionalmente agotada. La constante invalidación de sus emociones y recuerdos puede hacer que se sienta invisible o irrelevante, lo que es un caldo de cultivo perfecto para la depresión. Las víctimas a menudo sienten que han perdido su identidad y que ya no son capaces de ver el mundo de manera clara. Este sentimiento de desconexión de sí mismos puede desencadenar una profunda tristeza, incluso cuando las circunstancias externas parecen favorables. La depresión derivada del gaslighting puede hacer que las víctimas se sientan solas, incluso cuando están rodeadas de otras personas que las aman y las apoyan. 4. Problemas en las relaciones interpersonales. Los efectos del gaslighting no solo son internos, también pueden afectar la capacidad de la víctima para mantener relaciones saludables con otras personas. La constante manipulación emocional y la inseguridad que crea el gaslighting pueden hacer que las víctimas se aíslen socialmente o tengan dificultades para confiar en los demás. En algunos casos, las víctimas pueden empezar a ver a todos los demás como posibles manipuladores, lo que puede dificultar la creación de relaciones cercanas y auténticas. El gaslighting puede afectar la percepción de la víctima sobre las intenciones de los demás, llevándola a desconfiar de las personas que realmente desean ayudarla. Las víctimas pueden volverse paranoicas o sobreprotectoras, ya que temen que otros intenten hacerles lo mismo que su agresor. Esto puede generar una desconexión emocional con amigos, familiares y colegas, creando un ciclo de aislamiento social que hace aún más difícil la recuperación. 5. Afectación en la salud física. El estrés y la ansiedad causados por el gaslighting no solo afectan la salud mental, sino que también tienen repercusiones en la salud física de la víctima. El cuerpo humano responde al estrés crónico con una serie de reacciones fisiológicas, como aumento de la presión arterial, trastornos del sueño, fatiga crónica, dolores musculares y dolores de cabeza. Con el tiempo, estos problemas pueden convertirse en enfermedades más graves si no se tratan adecuadamente. Las víctimas de gaslighting pueden experimentar dificultades para dormir debido al estrés emocional constante, lo que puede llevar a trastornos del sueño, insomnio y fatiga crónica. Además, el aumento de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, puede afectar el sistema inmunológico, lo que aumenta la susceptibilidad a enfermedades. La salud física y emocional se ve profundamente afectada cuando una persona vive bajo la constante presión de la manipulación y el abuso psicológico. 6. Dificultad para establecer límites saludables. Una de las consecuencias más difíciles del gaslighting es la dificultad que experimenta la víctima para establecer límites saludables con los demás. Dado que el gaslighting socava la capacidad de la víctima para confiar en sus propios juicios, es probable que tenga problemas para reconocer cuando está siendo tratada de manera injusta o abusiva. Las víctimas pueden sentirse obligadas a complacer a los demás o a ceder a las demandas de los demás, incluso cuando éstas no son saludables o beneficiosas para su bienestar. La falta de límites claros puede hacer que la víctima se vea atrapada en relaciones destructivas o que siga tolerando un abuso constante, ya sea en el trabajo, la familia o la vida amorosa. Además, la confusión sobre lo que es normal y aceptable puede dificultar que la víctima se defienda o se proteja de futuros abusos. 7. Impacto en la autoestima y el sentido de identidad. Finalmente, el gaslighting tiene un impacto significativo en la autoestima y el sentido de identidad de la víctima. A lo largo del tiempo, la manipulación constante y la invalidación de sus experiencias pueden hacer que la víctima pierda la confianza en su valor personal. La víctima puede comenzar a creer que no es capaz de tomar decisiones, que no merece ser tratada con respeto o que sus necesidades y deseos no son importantes. Este deterioro de la autoestima puede llevar a una falta de ambición, una sensación de impotencia o la creencia de que no se puede cambiar la situación. Las víctimas pueden llegar a sentirse atrapadas en una versión distorsionada de sí mismas, donde el sentido de identidad es confuso y fragmentado. El gaslighting no solo deja cicatrices emocionales y psicológicas inmediatas, sus efectos a largo plazo pueden durar mucho tiempo, incluso después de que la relación abusiva haya terminado. Las víctimas de gaslighting pueden experimentar ansiedad, depresión, problemas en las relaciones interpersonales, dificultades para establecer límites y una pérdida general de confianza en sí mismas. Reconocer los efectos a largo plazo del gaslighting es esencial para comenzar el proceso de sanación y recuperación. La restauración de la autoestima, la confianza en uno mismo y la reconstrucción de relaciones saludables son pasos clave para dejar atrás los efectos del gaslighting y avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Capítulo 6. Cómo detectar el gaslighting en las relaciones cotidianas. El gaslighting no es algo que se manifieste de forma abierta o directa desde el principio.
Es una técnica de manipulación psicológica sutil y, en ocasiones, insidiosa, que se despliega con el tiempo, lo que puede dificultar su identificación, especialmente cuando está presente en las relaciones cotidianas. Reconocer el gaslighting a tiempo es crucial para poder tomar medidas y protegerse antes de que sus efectos sean demasiado graves. Este capítulo se centra en cómo detectar las señales de gaslighting en nuestras interacciones diarias, ya sea en relaciones de pareja, amistades, relaciones laborales o familiares. 1. La distorsión constante de la realidad. Uno de los indicios más claros de que estás siendo víctima de gaslighting es la constante distorsión de tu percepción de la realidad. Si en repetidas ocasiones te encuentras dudando de lo que has experimentado o vivido debido a las explicaciones de otra persona, esto puede ser una señal de que algo no está bien. Por ejemplo, una persona que practica el gaslighting puede insistir en que tú te has equivocado en la interpretación de los hechos. Podría decirte cosas como, eso no fue lo que sucedió, ¿estás segura de que eso pasó de esa manera? O esa no fue mi intención en absoluto. Si constantemente te cuestionan tus recuerdos o tu interpretación de la situación, es importante tomar un paso atrás y reflexionar sobre si realmente estás viendo las cosas de forma incorrecta o si alguien está manipulando tu percepción. 2. La manipulación emocional y el juego con tus sentimientos. El gaslighting a menudo involucra un juego con las emociones de la víctima, utilizando sus propios sentimientos en su contra. La persona que ejerce el gaslighting puede hacer que te sientas culpable por tus reacciones emocionales, incluso cuando estas son completamente válidas. Esta manipulación emocional se puede manifestar de diversas maneras. Minimización de tus sentimientos. La persona puede restar importancia a lo que estás sintiendo, diciendo cosas como estás exagerando o no te pongas tan sensible. Esto hace que te sientas culpable por expresar lo que sientes y puede invalidar tus emociones, dejándote con la sensación de que no tienes derecho a sentirte herido o molesto. Culpa invertida. El gaslighter puede proyectar la culpa sobre ti, haciéndote creer que eres tú quien está siendo irracional o demasiado emocional. Esto a menudo lleva a la víctima a dudar de su propia capacidad para gestionar sus emociones de manera adecuada. 3. La negación de hechos pasados. Otra característica clásica del gaslighting es la negación de hechos que realmente ocurrieron, especialmente si esos hechos van en contra de los intereses o el comportamiento del manipulador. Las víctimas pueden ser confrontadas con situaciones en las que claramente sucedió algo importante, pero la persona que practica el gaslighting lo niega rotundamente. Por ejemplo, podrías recordar una discusión o un malentendido específico, y la persona en cuestión podría negar que haya sucedido, diciendo cosas como eso nunca pasó o no tengo idea de a qué te refieres. Este tipo de negación no solo es confuso, sino que hace que la víctima dude de su propia memoria y percepción. A medida que esto se repite, puede llegar a ser extremadamente difícil para la víctima confiar en su propia versión de los hechos. 4. Cambios en el comportamiento y las actitudes sin explicación. El gaslighting también puede involucrar cambios inexplicables en el comportamiento y las actitudes de la persona manipuladora. De repente, la persona con la que tienes una relación puede volverse indiferente, fría, o incluso cruel, pero sin una explicación clara de por qué. Este cambio en la dinámica puede hacerte sentir inseguro y confundido, ya que no entiendes qué hiciste mal o por qué te están tratando de esa manera. En ocasiones, el gaslighter puede hacer comentarios contradictorios o enviar señales mixtas, creando un entorno de incertidumbre que hace que la víctima se sienta constantemente desorientada. Un comportamiento errático o volátil, que oscila entre el cariño y el abuso, es un indicativo claro de manipulación emocional. 5. El gaslighting en las relaciones laborales. En el ámbito laboral, el gaslighting se puede presentar de forma similar, pero con matices diferentes. Un jefe o compañero de trabajo que ejerce gaslighting puede criticar o menospreciar tus logros y habilidades, para que comiences a dudar de tu capacidad profesional. Esto puede suceder de las siguientes maneras. Rechazo de tus ideas. Un gaslighter en el trabajo podría apropiarse de tus ideas sin reconocer tu contribución, o incluso descalificarlas ante otros para que pierdas confianza en tus propias capacidades. Cambios en las expectativas sin previo aviso. A menudo, los gaslighters crean expectativas poco claras o cambiantes para que siempre estés en un estado de inseguridad. Pueden indicarte que tu desempeño no es suficiente sin explicar con precisión que necesitas mejorar, creando un ciclo de autocrítica constante. Descalificación constante. Los comentarios despectivos sobre tu trabajo o tu persona, aunque parezcan pequeños o sin importancia, son una táctica común en el gaslighting. A medida que estos comentarios se repiten, puedes comenzar a dudar de tu habilidad para desempeñar tu trabajo correctamente. 6. El aislamiento social como estrategia. Los gaslighters a menudo intentan aislar a la víctima de su red de apoyo.
Esto se puede hacer de forma muy sutil, sugiriendo que tus amigos o familiares no te comprenden bien o incluso que tienen malas intenciones. La manipulación puede llegar al punto en que la víctima empieza a alejarse voluntariamente de sus seres queridos, ya sea por culpa, vergüenza o por la percepción de que aquellos que están a su alrededor están en su contra. El gaslighting también puede incluir la creación de conflictos entre tú y tus amigos o familiares, haciéndote sentir que solo la persona manipuladora puede entenderte o apoyarte. Con el tiempo, este aislamiento puede hacer que te sientas aún más vulnerable y dependiente de la persona que te manipula. 7. Gaslighting en la pareja, relaciones tóxicas. Las relaciones de pareja son uno de los lugares más comunes donde el gaslighting tiene lugar. En este contexto, el gaslighter puede utilizar su poder emocional y psicológico para crear confusión y control. Algunas señales específicas incluyen: juego de la culpa. El gaslighter puede responsabilizarte de cosas que no son tu culpa, haciendo que te sientas constantemente responsable de la dinámica de la relación. Desprecio y humillación. A menudo, un gaslighter en una relación de pareja humillará a la víctima de manera pública o privada, haciendo comentarios crueles y despectivos sobre su apariencia, habilidades o carácter, todo mientras disfraza su comportamiento como bromas o comentarios inofensivos. Poca o nula empatía. El gaslighting puede llevar a que la persona manipule las emociones de su pareja para que ésta no se sienta validada ni comprendida. Esto puede crear una desconexión emocional en la relación, donde la víctima se siente constantemente incomprendida y sola. Detectar el gaslighting en las relaciones cotidianas puede ser una tarea difícil debido a la sutileza con la que se presenta, pero conocer las señales clave y cómo se manifiesta en distintas áreas de la vida es fundamental para protegerse. Si te encuentras en una relación donde constantemente te cuestionan, invalidan o manipulan tu percepción de la realidad, es importante dar un paso atrás y evaluar la situación desde una perspectiva más objetiva. Reconocer el gaslighting es el primer paso para poner fin a esta manipulación y comenzar a recuperar el control sobre tu vida y bienestar emocional. Capítulo 7. Cómo romper el ciclo del gaslighting y recuperar el control. El gaslighting es una de las formas más insidiosas de manipulación psicológica, y aunque reconocerlo es un primer paso esencial, liberarse de su influencia puede ser un desafío mucho mayor. El ciclo del gaslighting puede ser difícil de romper, especialmente cuando ha sido parte de tu vida durante un largo periodo de tiempo. Las personas que practican el gaslighting no solo manipulan tu percepción de la realidad, sino que también hacen que te sientas dependiente de ellas emocionalmente, lo que dificulta aún más el proceso de romper el vínculo. En este capítulo, exploraremos las estrategias y pasos necesarios para romper el ciclo del gaslighting y recuperar el control sobre tu vida, tus emociones y tu bienestar mental. 1. Reconocer la situación y aceptar lo que está sucediendo. El primer paso fundamental para liberarte del gaslighting es reconocer que estás siendo manipulado. Esto puede ser extremadamente difícil, ya que la naturaleza misma del gaslighting te hace dudar de tus percepciones. Es común que las víctimas se sientan confundidas, culpables o incluso desconectadas de la realidad. Si te encuentras constantemente cuestionando tu memoria, tus emociones y tus decisiones, es importante hacer una pausa y reflexionar: ¿estoy viendo la situación tal como es, o alguien está manipulando mi realidad? Una vez que reconozcas el gaslighting, el siguiente paso es aceptar que estás siendo víctima de una forma de abuso psicológico. Aceptarlo no significa rendirse ni dejarse vencer por la situación, sino que es el primer paso hacia la recuperación. Te permite tomar el control de la situación y comenzar a protegerte. 2. Establecer límites firmes. Las personas que practican el gaslighting suelen aprovecharse de la falta de límites claros. Si no dejas en claro lo que estás dispuesto a tolerar, el manipulador continuará distorsionando la realidad a su favor. Establecer límites firmes es crucial para evitar más manipulación y para empezar a recuperar tu poder personal. Algunos límites que puedes establecer incluyen: no permitir que se te descalifique. Si alguien te está invalidando constantemente, es importante que pongas en claro que no vas a tolerar comentarios despectivos ni manipulación emocional. Definir lo que es aceptable y lo que no lo es. Deja claro qué comportamientos no vas a aceptar, como las negaciones constantes de los hechos, la manipulación de tus emociones o el desprecio. Exigir respeto a tu percepción de la realidad. Hazle saber a la otra persona que tienes derecho a tus pensamientos, recuerdos y emociones, y que no aceptarás que se te haga dudar de ellos. Recuerda que establecer límites no es algo egoísta, sino una forma de proteger tu salud mental y emocional. No tengas miedo de ser claro y firme al respecto, incluso si eso significa poner distancia entre tú y la persona que está practicando el gaslighting. 3. Reforzar tu sentido de identidad y confianza. Uno de los efectos más devastadores del gaslighting es que erosiona tu sentido de identidad. Después de un tiempo,
puedes comenzar a dudar de quién eres, qué quieres y qué necesitas. Las manipulaciones constantes pueden hacer que pierdas la confianza en ti mismo. Es crucial reconstruir tu sentido de identidad para que puedas dejar de depender de la validación de la persona que te está manipulando. Aquí algunos pasos prácticos para fortalecer tu confianza. Haz una lista de tus logros y cualidades positivas, tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que has logrado, lo que eres capaz de hacer y las cualidades que te hacen único. Esto puede ayudarte a recuperar la confianza en tu juicio y en ti mismo. Busca apoyo. Hablar con amigos de confianza, familiares o terapeutas puede ser una forma efectiva de reforzar tu identidad. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva externa sobre lo que está sucediendo y recordarte que no estás equivocado en tus percepciones. Haz actividades que te hagan sentir competente y capaz, participa en actividades que te permitan sentirte exitoso y en control, como hobbies, proyectos personales o nuevos intereses. Esto te ayudará a recordar lo que es importante para ti y a reconstruir tu autoestima. 4. Mantén una documentación detallada. Uno de los aspectos más desestabilizadores del gaslighting es que los manipuladores niegan constantemente los hechos. Esto puede llevar a la víctima a sentirse completamente perdida en cuanto a lo que realmente sucedió. Una estrategia útil para contrarrestar esta manipulación es mantener un registro detallado de los eventos. Anotar lo que ocurre, cómo te sientes y las interacciones que tienes con la persona manipuladora puede proporcionarte una evidencia clara que te ayude a mantenerte firme en tu percepción de la realidad. Al escribir tus experiencias, puedes empezar a ver patrones en el comportamiento del gaslighter, lo que te ayudará a tomar decisiones más informadas sobre cómo proceder. Además, tener un registro por escrito puede ser útil si decides buscar ayuda profesional o incluso legal en el futuro, ya que proporciona una prueba tangible de lo que estás experimentando. 5. Desarrollar una red de apoyo. Una de las tácticas más comunes del gaslighting es aislar a la víctima de su red de apoyo, lo que puede hacer que te sientas solo y vulnerable. Por esta razón, es fundamental rodearte de personas que te apoyen, validen tus sentimientos y te ayuden a recordar tu valor. Busca personas que puedan ofrecerte una perspectiva objetiva, como amigos cercanos, familiares o terapeutas. Estas personas pueden ayudarte a ver las situaciones con claridad y a restaurar tu sentido de autonomía. Si no tienes a alguien cercano en quien confiar, considera unirte a grupos de apoyo, ya sea en línea o presenciales, donde puedas conectarte con otras personas que hayan pasado por experiencias similares. Compartir tus vivencias con otros puede ayudarte a sentirte menos solo y más empoderado en tu proceso de recuperación. 6. Considerar la terapia profesional. Romper el ciclo del gaslighting puede ser extremadamente difícil, especialmente si la manipulación ha sido parte de tu vida durante un largo periodo de tiempo. En estos casos, la ayuda de un profesional es invaluable. Un terapeuta especializado en abuso emocional o manipulación psicológica puede ayudarte a procesar lo que has experimentado, restaurar tu confianza y proporcionarte herramientas para enfrentarte al gaslighter. La terapia cognitivo-conductual, TCC, y otras modalidades terapéuticas pueden ser útiles para trabajar en la restauración de tu sentido de identidad, la mejora de tu autoestima y el aprendizaje de nuevas formas de establecer límites saludables. 7. Establecer una distancia permanente, cuando sea necesario. Finalmente, en algunos casos, la mejor forma de romper el ciclo del gaslighting es cortar el contacto con la persona manipuladora. Si después de varios intentos de cambiar la dinámica y establecer límites claros, la persona sigue practicando el gaslighting, es posible que sea necesario alejarse de manera definitiva. Terminar una relación con un gaslighter puede ser una decisión difícil, especialmente si esta persona ha estado en tu vida durante mucho tiempo. Sin embargo, la prioridad debe ser tu bienestar emocional y psicológico. No tienes que seguir sometiéndote a abuso psicológico. Romper el ciclo del gaslighting no es algo fácil, pero es absolutamente posible. Implica reconocer lo que está sucediendo, fortalecer tu sentido de identidad, establecer límites claros, buscar apoyo y, si es necesario, alejarte de la persona manipuladora. Recuerda que no estás solo en este proceso y que, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, puedes recuperar el control sobre tu vida y tu percepción de la realidad. El camino hacia la recuperación puede ser desafiante, pero con cada paso, te acercas más a un lugar de paz y autonomía. Capítulo 8. El impacto del gaslighting en la salud mental y emocional. El gaslighting no solo afecta la percepción de la realidad de la víctima, sino que sus efectos pueden ser profundos y devastadores en la salud mental y emocional de quien lo sufre. Es una forma de abuso psicológico que tiene consecuencias a largo plazo, ya que mina la confianza en uno mismo, distorsiona la autopercepción y genera una sensación de inseguridad constante.
En este capítulo, exploraremos cómo el gaslighting impacta la salud mental y emocional de las personas, cómo sus efectos se manifiestan en la vida diaria, y qué pasos se pueden tomar para mitigar y sanar esos efectos. 1. Erosión de la confianza en uno mismo. Uno de los efectos más inmediatos y devastadores del gaslighting es la pérdida de confianza en uno mismo. A medida que la persona manipuladora siembra dudas sobre tu memoria, tu percepción de la realidad y tus emociones, comienza a cuestionarse si realmente puede confiar en su propio juicio. Esta falta de confianza genera una sensación constante de inseguridad. La víctima se ve atrapada en una batalla interna, dudando de sí misma y de sus decisiones. Las voces del gaslighter pueden volverse tan fuertes que la víctima llega a pensar que no puede tomar ninguna decisión correcta, incluso en los aspectos más simples de la vida. El gaslighting tiene un efecto acumulativo. A lo largo del tiempo, esta erosión de la confianza en uno mismo puede llevar a la persona a sentirse completamente incapaz de tomar decisiones o de confiar en sus instintos, lo que reduce su sentido de autonomía y control personal. 2. Ansiedad y estrés constantes. La duda constante sobre la realidad es una de las causas principales de ansiedad en las víctimas del gaslighting. Las personas que sufren gaslighting viven en un estado de incertidumbre constante, ya que no pueden estar seguras de lo que está ocurriendo a su alrededor o de si sus percepciones son correctas. Esta ansiedad crónica puede manifestarse en una variedad de formas. Preocupación constante por la verdad. Las víctimas pasan mucho tiempo analizando situaciones pasadas, tratando de recordar qué sucedió realmente y cuestionando sus propios recuerdos. Este proceso es agotador y puede hacer que se sientan ansiosas, nerviosas o desbordadas. Miedo a la confrontación. Como las víctimas de gaslighting aprenden a dudar de sí mismas, a menudo temen enfrentar a la persona manipuladora. Pueden temer ser acusadas de estar equivocadas o de ser tildadas de locas o irracionales, lo que aumenta la ansiedad. Estrés emocional. El gaslighting es una forma de abuso emocional que drena la energía mental y emocional de la víctima. El estrés constante puede afectar la capacidad de concentración, causar insomnio y, en casos graves, provocar trastornos de ansiedad. El estrés crónico, debido al gaslighting, no solo afecta el bienestar emocional, sino que también puede tener repercusiones en la salud física. La falta de sueño, el dolor de cabeza y los problemas digestivos son solo algunos de los efectos secundarios del estrés constante. 3. Depresión y sentimientos de desesperanza. A medida que el gaslighting avanza, la víctima puede comenzar a sentirse aislada, atrapada y desesperanzada. La manipulación constante de la realidad puede hacer que la persona se sienta como si estuviera perdiendo la cordura, lo que puede contribuir al desarrollo de la depresión. Algunos de los síntomas emocionales más comunes de la depresión como resultado del gaslighting incluyen sentimientos de inutilidad. Las víctimas pueden llegar a pensar que no tienen valor, ya que la manipulación las hace sentir como si estuvieran equivocadas todo el tiempo. Este sentimiento de inutilidad es un síntoma clave de la depresión. Desesperanza. A medida que la víctima se siente más atrapada en el ciclo de gaslighting, puede comenzar a pensar que no hay salida. La esperanza de que la situación cambie o mejore se desvanece, lo que profundiza los sentimientos de desesperanza y desesperación. Aislamiento social. El gaslighting a menudo lleva al aislamiento. La persona manipulada puede empezar a alejarse de sus amigos, familiares y seres queridos debido a la confusión sobre lo que está ocurriendo, lo que refuerza la sensación de soledad y aislamiento. La depresión resultante del gaslighting puede ser debilitante. Sin el tratamiento adecuado, puede llevar a una disminución significativa de la calidad de vida de la víctima, dificultando su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas y afectando su bienestar general. 4. Problemas de autoestima y autoimagen distorsionada. La autoestima se ve gravemente afectada por el gaslighting. La manipulación psicológica constante debilita la capacidad de la víctima para reconocer su propio valor, lo que provoca una disminución significativa de la autoestima. Algunas manifestaciones comunes de una baja autoestima debido al gaslighting son: sentimiento de insuficiencia. La víctima comienza a sentir que nunca es suficiente, independientemente de sus logros, esfuerzos o cualidades personales. Los gaslighters a menudo refuerzan esta creencia haciéndola sentir incompetente o inútil. Autoculpabilidad. Una de las tácticas del gaslighting es hacer que la víctima crea que es responsable de los problemas en la relación o situación. Esto genera una sensación de culpa constante, incluso cuando la persona manipulada no tiene ninguna responsabilidad real. Desconfianza en las propias habilidades. Como resultado de la manipulación, las víctimas pierden la capacidad de confiar en sus propias habilidades y competencias, lo que refuerza la creencia de que no son capaces de enfrentar los desafíos de la vida. La autoestima disminuida crea una relación poco saludable consigo misma y puede ser uno de los obstáculos más difíciles de superar en el proceso de recuperación.
Las víctimas pueden sentirse atrapadas en un ciclo de autocrítica y negatividad. 5. Comportamientos autodestructivos. El gaslighting puede llevar a algunos individuos a desarrollar comportamientos autodestructivos como una forma de lidiar con el dolor emocional. Estos comportamientos pueden ser una respuesta a la confusión, el estrés y el sentimiento de estar atrapados en una relación o situación manipuladora. Algunos ejemplos de comportamientos autodestructivos que pueden surgir incluyen autolesiones. Como una forma de liberar el dolor emocional, algunas personas recurren a conductas autolesivas. Esto puede incluir cortarse, rascarse o lastimarse de alguna otra manera para enfrentar la angustia interna. Uso de sustancias. El abuso de alcohol, drogas o medicamentos puede ser una forma en que las víctimas intentan adormecer el dolor emocional causado por el gaslighting. Descuido personal. La falta de cuidado de la salud física o emocional es otra forma en que las personas pueden responder a la constante manipulación y abuso psicológico. Pueden dejar de cuidar su bienestar, perdiendo el interés en actividades que solían disfrutar o descuidando su salud física. 6. Recuperación y sanación emocional. Recuperarse del gaslighting es un proceso largo y complicado, pero es posible con el apoyo adecuado y la determinación para sanar. Es importante recordar que la sanación de los efectos emocionales y psicológicos del gaslighting no sucede de la noche a la mañana, pero con tiempo y esfuerzo, se puede lograr. Algunos pasos importantes para la recuperación incluyen: buscar apoyo profesional. Hablar con un terapeuta especializado en abuso emocional es crucial para abordar los efectos del gaslighting. La terapia cognitivo-conductual, TCC, puede ser útil para desafiar las creencias distorsionadas y reconstruir una visión saludable de uno mismo. Reconstruir la autoestima. Participar en actividades que promuevan la autocompasión y el autoconocimiento puede ser útil para reconstruir la autoestima. También es importante rodearse de personas que validen y apoyen tus sentimientos. Practicar el autocuidado. El autocuidado es esencial para la recuperación. Esto puede incluir desde ejercicios físicos hasta actividades que fomenten el bienestar emocional, como la meditación, el yoga o la escritura. El gaslighting tiene un impacto profundo y duradero en la salud mental y emocional de la víctima. Puede erosionar la confianza, causar ansiedad y depresión, distorsionar la autoestima y llevar a comportamientos autodestructivos. Sin embargo, es posible sanar y recuperar el control de tu vida emocionalmente, especialmente con la ayuda adecuada y la determinación para superar los efectos del abuso psicológico. Si has sido víctima de gaslighting, es crucial que reconozcas sus efectos y tomes las medidas necesarias para proteger tu salud mental y emocional en el proceso de recuperación. Capítulo 9. Cómo identificar el gaslighting en relaciones personales. El gaslighting puede ocurrir en cualquier tipo de relación, ya sea en pareja, con amigos, familiares o incluso en el trabajo. Es un proceso sutil y gradual que muchas veces no es fácil de identificar, especialmente cuando la persona manipuladora está cerca de ti y puede generar confusión sobre qué está ocurriendo. La víctima, a menudo, comienza a dudar de sí misma sin comprender completamente el alcance de la manipulación que está sufriendo. En este capítulo, te ayudaremos a identificar los signos más comunes del gaslighting en las relaciones personales, para que puedas reconocerlo y protegerte antes de que cause un daño irreversible. Abordaremos las señales más evidentes de manipulación y cómo este tipo de abuso psicológico puede manifestarse en diferentes contextos. 1. Negación de hechos o hechos evidentes. Una de las tácticas más comunes del gaslighting es la negación de hechos que son claramente evidentes. La persona manipuladora puede insistir en que algo nunca ocurrió, incluso cuando hay pruebas claras de lo contrario. Esta negación crea confusión en la víctima, quien comienza a preguntarse si está imaginando las cosas o si es realmente culpable de malinterpretar la situación. Por ejemplo, un gaslighter podría decir algo como: "Nunca dijiste eso", cuando la víctima sabe con certeza que lo dijo. O bien, puede negar haber hecho algo que claramente ocurrió, como un acto de maltrato o una acción hiriente. Este tipo de negación de la realidad puede ser gradual, lo que hace que la víctima se sienta cada vez más insegura de lo que está viviendo. Este comportamiento socava la confianza en el propio juicio de la víctima, comenzando un proceso de autosabotaje mental y emocional. 2. Descalificación de los sentimientos de la víctima. Otra característica del gaslighting en las relaciones personales es la descalificación constante de los sentimientos de la víctima. El gaslighter minimiza o ridiculiza las emociones del otro, haciéndolo sentir que no tiene derecho a sentirse como lo hace. Por ejemplo, si la víctima expresa que se siente herida o molesta por algo que dijo o hizo el gaslighter, este podría responder de manera despectiva: "Estás exagerando o no tienes por qué sentirte así, es solo que eres demasiado sensible".
Esta invalidación emocional crea una profunda confusión, ya que la víctima comienza a dudar de sus propios sentimientos y, eventualmente, de su capacidad para reconocer lo que es apropiado o no en una relación. El gaslighting en este contexto es particularmente dañino porque aleja a la víctima de sus propios sentimientos y la hace más dependiente de la persona manipuladora para validar sus emociones. 3. Cambios en la percepción de la realidad. A medida que avanza el gaslighting, las víctimas suelen experimentar una alteración en su percepción de la realidad. Los gaslighters tienden a distorsionar situaciones de manera que la víctima se sienta completamente confundida. Pueden hacer que la persona dude de su propia memoria o interpretación de los eventos, lo que lleva a una desconexión con la verdad y una creciente inseguridad. Por ejemplo, una víctima de gaslighting podría recordar un evento específico de una manera muy clara y luego ser confrontada con la versión distorsionada del gaslighter, quien podría decir algo como, «Eso no sucedió como tú lo recuerdas. Te lo estás inventando». A medida que esto se repite, la víctima comienza a creer que su propia memoria es fallida y que el gaslighter tiene razón. Este trastorno de la realidad puede ser tan grave que las víctimas llegan a creer que están perdiendo la cordura, lo que refuerza la dependencia emocional y psicológica del gaslighter. 4. Aislamiento social. El gaslighting a menudo va acompañado de un intento de aislar a la víctima de sus amigos, familiares y seres queridos. Esto ocurre porque el gaslighter quiere mantener el control total sobre la víctima, asegurándose de que ésta no reciba apoyo ni valide sus percepciones de la realidad. El gaslighter puede tratar de sembrar desconfianza en las relaciones de la víctima, diciendo cosas como, tus amigos no te entienden, solo yo sé lo que es mejor para ti, o tu familia te está manipulando. Estas tácticas de aislamiento no solo limitan las oportunidades de la víctima de compartir sus experiencias y obtener ayuda, sino que también refuerzan el control del gaslighter sobre la víctima. A medida que la víctima se aleja de las personas que podrían ayudarla a ver la situación con claridad, el gaslighter gana más poder sobre ella. El aislamiento social es, por tanto, una de las estrategias más peligrosas del gaslighting, ya que reduce el apoyo externo que podría ser fundamental para escapar de la manipulación. 5. Cambio en el comportamiento de la víctima. Uno de los signos más evidentes de que alguien está siendo víctima de gaslighting es un cambio notable en su comportamiento. Las personas que son víctimas de gaslighting a menudo experimentan cambios en su personalidad, en su forma de pensar y en sus acciones. Estas personas suelen volverse más sumisas, ansiosas y menos seguras de sí mismas. La víctima puede volverse más dependiente emocionalmente del gaslighter, buscando constantemente la aprobación y validación de esta persona. Esto puede llevar a la víctima a dudar de sus propias decisiones y a ceder ante las demandas del gaslighter, aunque éstas sean dañinas para ella. También pueden presentarse cambios en la forma en que la víctima interactúa con otros. Pueden volverse más cerradas, temerosas de confrontaciones y menos dispuestas a hablar de sus experiencias. La victimización por gaslighting puede llevar a una disminución de la autoconfianza y la autoestima, lo que afecta negativamente el comportamiento social y personal de la víctima. 6. Manipulación emocional constante. El gaslighting no solo es una técnica de manipulación cognitiva, sino también emocional. El gaslighter a menudo juega con las emociones de la víctima para obtener lo que desea, utilizando tácticas como la culpa, el miedo y el amor condicional. Un gaslighter puede hacer promesas vacías para ganar la confianza de la víctima o incluso manipularla para que sienta lástima por él o ella. En algunos casos, los gaslighters pueden alternar entre ser muy cariñosos y afectuosos, para luego ser fríos o despectivos, creando un ciclo de confusión emocional. Esta alternancia entre la manipulación afectiva y emocional contribuye a la dependencia y el control. La manipulación emocional puede ser extremadamente devastadora porque hace que la víctima dude de sí misma, se convierta en una sombra de lo que solía ser y, finalmente, se sienta completamente atrapada en la relación. 7. Gaslighting en el contexto de pareja. En una relación de pareja, el gaslighting es una forma de abuso psicológico muy destructiva. A menudo comienza de manera sutil, con pequeños comentarios que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, pueden acumularse para crear una atmósfera de inseguridad y desconcierto. Un gaslighter en una relación de pareja puede manipular las emociones de su pareja para obtener poder, control y sumisión. Esto puede incluir hacerle sentir celos innecesarios, tomar decisiones unilaterales que afecten a ambos, o incluso culpabilizar a la pareja por cosas que no son su responsabilidad. En estos casos, el gaslighter utiliza su conocimiento emocional de la víctima para manipularla de manera efectiva, lo que hace que sea aún más difícil para la víctima escapar de la relación. Reconocer estos patrones en una relación de pareja es crucial para poder tomar las medidas adecuadas y protegerse de este tipo de abuso.
El gaslighting en las relaciones personales es un abuso psicológico destructivo que puede afectar profundamente la salud emocional y mental de la víctima. Es crucial estar alerta a los signos de manipulación, como la negación de hechos, la invalidación de los sentimientos, el aislamiento social y la alteración de la percepción de la realidad. Si reconoces estos patrones en tu propia vida o en la de alguien cercano, es fundamental buscar ayuda y apoyo para protegerte de este abuso. Recordemos que la manipulación psicológica no tiene cabida en ninguna relación, y todos merecemos relaciones basadas en respeto, confianza y amor genuino. Capítulo 10. El impacto del gaslighting en la salud mental y emocional. El gaslighting no es solo una técnica de manipulación emocional y cognitiva, sus efectos se extienden profundamente hacia la salud mental y emocional de la víctima. La naturaleza gradual y sutil de este abuso psicológico lo convierte en una de las formas más destructivas de manipulación, ya que socava la autoestima, el bienestar emocional y la percepción de la realidad de la víctima a lo largo del tiempo. En este capítulo, exploraremos cómo el gaslighting puede afectar profundamente la salud mental y emocional de una persona, alterando su forma de pensar, su capacidad de tomar decisiones y su sentido de identidad. Además, discutiremos los síntomas comunes de las víctimas de gaslighting y cómo este abuso puede desencadenar trastornos psicológicos graves, como ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad. 1. Efectos en la autoestima y autoconfianza. Uno de los efectos más inmediatos del gaslighting es la destrucción de la autoestima y la autoconfianza. Al principio, las víctimas de gaslighting suelen ser personas seguras de sí mismas, con una sólida comprensión de su realidad y su identidad. Sin embargo, a medida que son manipuladas y sometidas a un constante bombardero de distorsiones de la realidad, comienzan a dudar de sí mismas. La constante invalidación de sus sentimientos, pensamientos y recuerdos lleva a las víctimas a perder confianza en su capacidad para juzgar las situaciones de manera objetiva. Eventualmente, empiezan a depender de la validación del gaslighter, sintiendo que no pueden confiar en sus propios instintos. Esta dependencia psicológica erosionará su confianza en sí mismas y su habilidad para tomar decisiones autónomas. Con el tiempo, la víctima comienza a creer que su percepción de la realidad es errónea y que necesita la aprobación constante del gaslighter para sentirse válida o valiosa. Esto puede generar una profunda sensación de inutilidad e impotencia, lo que da lugar a una falta de confianza en todas las áreas de su vida. 2. Ansiedad constante y miedo al conflicto. La ansiedad es uno de los síntomas más comunes entre las víctimas de gaslighting. La constante manipulación psicológica genera una incertidumbre y un miedo perpetuo sobre lo que es real y lo que no lo es. Las víctimas no saben en qué pueden confiar, lo que las lleva a vivir en un estado constante de alerta y desconfianza. Además, el gaslighting crea una dinámica en la que la víctima teme constantemente el conflicto, ya que el gaslighter puede recurrir a tácticas de descalificación y acusación si la víctima trata de confrontar la situación. Las víctimas de gaslighting pueden sentir que cualquier intento de defenderse o expresar sus preocupaciones solo será invalidado o distorsionado, lo que aumenta su miedo a la confrontación y les hace evitarlo a toda costa. Esta ansiedad puede afectar gravemente la vida cotidiana de la víctima, ya que el miedo constante a ser manipulada o rechazada la deja emocionalmente agotada. Los ataques constantes a la percepción de la realidad también pueden generar un profundo malestar físico y emocional, ya que las víctimas sienten que están perdiendo el control de sus vidas. 3. Depresión y sentimientos de desesperanza. El gaslighting puede llevar a la víctima a desarrollar depresión, ya que este abuso psicológico crea una sensación constante de desamparo y desesperanza. Las víctimas de gaslighting sienten que no tienen control sobre su vida o sobre sus relaciones. La sensación de estar atrapado en un ciclo de manipulación y abuso puede generar sentimientos de vacío y tristeza profunda. La constante invalidación de las emociones y la percepción de la realidad lleva a la víctima a sentirse sola, incomprendida y desvalida. El gaslighting puede hacerle creer que sus problemas son culpa de ella misma, lo que refuerza la creencia de que no hay solución posible y que su vida nunca mejorará. Esta sensación de desesperanza es un factor clave en el desarrollo de la depresión. Las víctimas de gaslighting también pueden experimentar un distanciamiento emocional de sus propias necesidades y deseos. El gaslighter se convierte en el centro de su mundo emocional, lo que lleva a la víctima a perder de vista su bienestar y su identidad. La pérdida de la capacidad de cuidar de sí misma puede agravar aún más los síntomas de la depresión. 4. Trastornos de ansiedad y estrés postraumático, TEPT. El impacto psicológico del gaslighting es tan profundo que las víctimas pueden desarrollar trastornos de ansiedad generalizada o incluso estrés postraumático, TEPT. El gaslighting puede ser una forma de abuso psicológico crónico que hace que la víctima sienta que está viviendo en un estado constante de amenaza. La sensación de estar atrapado en una mentira, constantemente manipulada y engañada,
puede desencadenar reacciones emocionales similares a las de un trauma. El estrés postraumático relacionado con el gaslighting se caracteriza por revivir situaciones abusivas a través de flashbacks o pesadillas. Las víctimas pueden tener reacciones emocionales intensas y desbordantes cuando enfrentan situaciones que les recuerdan el abuso, como enfrentarse a la figura del gaslighter o incluso recordar momentos de manipulación. Estos episodios pueden generar una sensación de pánico o de impotencia que persiste mucho después de que la relación abusiva haya terminado. El gaslighting también puede desencadenar trastornos de ansiedad, donde la víctima siente una preocupación constante sobre su bienestar y la posibilidad de ser manipulada nuevamente. Este estado de ansiedad crónica puede afectar su capacidad para funcionar en la vida diaria y puede desencadenar otros problemas de salud mental, como ataques de pánico. 5. Confusión y disociación emocional. La confusión es otro síntoma común entre las víctimas de gaslighting. La constante manipulación de la realidad puede llevar a la víctima a desconectarse emocionalmente de sus propios sentimientos, pensamientos y percepciones. Esta desconexión puede generar una sensación de disociación, donde la víctima se siente desconectada de sí misma y de su entorno, como si estuviera observando su vida desde una distancia. La disociación emocional puede ser una forma en que la víctima trata de protegerse del dolor psicológico que está experimentando. Al desconectarse de sus emociones, la víctima evita sentir el peso del abuso, pero esto puede tener efectos devastadores a largo plazo. La incapacidad de procesar las emociones puede llevar a una acumulación de dolor y frustración, que finalmente puede manifestarse en trastornos emocionales más graves, como depresión profunda o trastornos de personalidad. 6. Impacto en la capacidad para formar relaciones saludables. El gaslighting tiene un impacto devastador en la capacidad de la víctima para formar y mantener relaciones saludables en el futuro. Debido al daño a la autoestima, la confianza y el bienestar emocional, las víctimas de gaslighting pueden experimentar dificultades para confiar en otras personas. El miedo a ser manipuladas nuevamente puede generar una barrera emocional que impide el desarrollo de relaciones saludables y auténticas. Además, el gaslighting puede crear una idea distorsionada de lo que es una relación adecuada. Las víctimas pueden sentirse atraídas por dinámicas disfuncionales o incluso perpetuar patrones abusivos en futuras relaciones, ya que han internalizado la creencia de que el abuso es una parte normal de las interacciones humanas. 7. Recuperación y el camino hacia la sanación. La recuperación de los efectos del gaslighting no es un proceso fácil ni rápido, pero es posible. El primer paso en la sanación es reconocer el abuso y entender que los efectos del gaslighting no son culpa de la víctima. El apoyo emocional de amigos, familiares o terapeutas es crucial para superar la manipulación psicológica. Además, la terapia cognitivo-conductual, TCC, y otras formas de terapia son herramientas efectivas para ayudar a las víctimas a reconstruir su autoestima, su percepción de la realidad y sus habilidades para establecer límites saludables. A medida que la víctima comienza a sanar, es importante que se enfoque en restaurar su sentido de identidad y recuperar su poder personal. El proceso puede ser largo y desafiante, pero con el tiempo, las víctimas pueden aprender a confiar en sí mismas nuevamente, recuperar sus emociones y crear relaciones basadas en el respeto y el amor genuino. El gaslighting es una forma de abuso psicológico que puede tener efectos devastadores en la salud mental y emocional de la víctima. Desde la destrucción de la autoestima hasta la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, las consecuencias del gaslighting son profundas y duraderas. Reconocer los efectos del gaslighting es esencial para iniciar el proceso de recuperación, que puede incluir el apoyo emocional, la terapia y el establecimiento de límites saludables. Todos merecemos vivir en relaciones basadas en la confianza y el respeto, y es crucial luchar por nuestra salud mental y emocional frente a este tipo de abuso. Capítulo 11. Cómo identificar a un gaslighter y protegerte de sus tácticas. El gaslighting puede ser muy difícil de detectar debido a su naturaleza insidiosa y gradual. A menudo, las víctimas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que el daño ya ha sido significativo. Es crucial aprender a identificar los signos de un gaslighter y entender sus tácticas para protegerte de su influencia. En este capítulo, exploraremos las características que definen a un gaslighter y cómo puedes reconocer las señales de manipulación, así como las estrategias para defenderte y preservar tu bienestar emocional. 1. ¿Qué es un gaslighter? Un gaslighter es una persona que utiliza tácticas psicológicas para manipular la percepción de la realidad de otra persona. Su objetivo es sembrar dudas y hacer que la víctima cuestione su propia memoria, juicio y sentido de la realidad. Un gaslighter puede ser una pareja, un amigo, un miembro de la familia o incluso un jefe o compañero de trabajo.
Aunque puede haber diferentes formas de gaslighting, el patrón fundamental es la distorsión de la verdad y la manipulación para que la víctima se sienta confundida, impotente y dependiente de la validación externa. Los gaslighters suelen ser personas que tienen una necesidad de control y poder sobre los demás, y lo hacen a través de la desinformación y el abuso emocional. Para mantener el control, se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima, y su comportamiento puede ser tan sutil que la persona afectada no se da cuenta de que está siendo manipulada hasta que es demasiado tarde. 2. Señales comunes de un gaslighter. Es importante aprender a reconocer las señales de un gaslighter para poder actuar a tiempo y protegerte. Algunas de las tácticas más comunes que utilizan incluyen: A. Negación de hechos evidentes. Un gaslighter a menudo niega hechos claros y verificables, incluso cuando hay pruebas de lo contrario. Por ejemplo, puede negar haber dicho algo, a pesar de que lo haya hecho, o puede minimizar la gravedad de un evento que claramente afectó a la víctima. B. Minimización de tus sentimientos. Los gaslighters suelen restar importancia a las emociones de la víctima, haciéndola sentir que está exagerando o siendo demasiado sensible. Esto puede ir acompañado de frases como estás loco /a, no es para tanto o estás viendo cosas que no están allí. C. Proyección. Los gaslighters a menudo proyectan sus propios comportamientos o defectos en la víctima. Por ejemplo, pueden acusar a la víctima de ser manipuladora o mentirosa, cuando en realidad ellos son los que están haciendo esas cosas. Este comportamiento puede dejar a la víctima sintiendo culpa por cosas que nunca hizo. D. Manipulación a través de la culpabilidad. Otra táctica común de los gaslighters es hacer que la víctima se sienta culpable por cosas que no son su responsabilidad. Esto puede incluir comentarios como: si realmente me amaras, harías esto por mí, o todo esto es tu culpa, si no hubieras hecho eso, yo no habría reaccionado de esa manera. Aislamiento. Los gaslighters tienden a alejar a la víctima de sus amigos, familiares y redes de apoyo. Pueden hacer comentarios sobre cómo esas personas son malas para ella o cómo no entienden la relación. Al hacer esto, el gaslighter crea una situación en la que la víctima depende más de él para obtener validación, amor y apoyo. Cambios constantes en las historias. Un gaslighter puede cambiar constantemente los detalles de las historias que cuenta, creando confusión en la víctima. La persona afectada se ve atrapada en un ciclo de no poder entender lo que está pasando, ya que las versiones de los hechos parecen siempre ser diferentes. Uso de la manipulación emocional. Los gaslighters son expertos en jugar con las emociones de la víctima. Pueden utilizar la empatía o la simpatía para manipularla, presentándose como una víctima para obtener lo que quieren. Este tipo de manipulación emocional puede ser sutil, pero extremadamente eficaz. 3. Estrategias para protegerte de un gaslighter. Aunque un gaslighter puede ser extremadamente manipulador, existen estrategias para protegerte de sus tácticas. Aquí te mostramos cómo puedes empezar a defenderte. A. Confía en tus sentimientos y en tu intuición. Uno de los aspectos más devastadores del gaslighting es que hace que la víctima dude de sus propios sentimientos y percepciones. Sin embargo, la primera regla para protegerse es confiar en tus emociones y en lo que sientes. Si algo no te parece bien, probablemente no lo sea. No ignores tus instintos. B. Mantén evidencia y documentación. Si estás en una situación de gaslighting, es útil mantener un registro escrito de los eventos y conversaciones. Esto te ayudará a recordar los hechos y a comprobar si lo que está sucediendo es real. Si tienes pruebas, como mensajes de texto, correos electrónicos o grabaciones, tendrás una base sólida sobre la que apoyarte. C. Establece límites claros. Los gaslighters son expertos en invadir el espacio emocional de las víctimas. Una forma de protegerte es establecer límites claros y firmes. No tengas miedo de decir no cuando algo no te parece correcto y mantén tu posición. Esto puede ser difícil al principio, ya que el gaslighter intentará manipularte para que cedas, pero es fundamental para preservar tu bienestar. D. Busca apoyo externo. El gaslighting a menudo lleva al aislamiento, pero es crucial rodearse de personas en las que confíes. Habla con amigos, familiares o incluso terapeutas que puedan ofrecerte una perspectiva externa y ayudarte a ver lo que está sucediendo. Ellos pueden ser una fuente de apoyo y validación que te ayudará a mantenerte firme. Considera la terapia. Si te encuentras en una relación de gaslighting, la terapia puede ser extremadamente útil para reconstruir tu confianza y autoestima. Un terapeuta especializado en abuso psicológico puede ayudarte a entender lo que está sucediendo, a reconstruir tu identidad y a proporcionarte las herramientas necesarias para sanar. Toma decisiones sobre la relación. A veces, la mejor manera de protegerte de un gaslighter es cortar los lazos con la persona que te está manipulando. Esta puede ser una decisión difícil,
pero en algunos casos, la única forma de sanar y proteger tu salud mental es alejarse de la fuente del abuso. 4. Cómo el gaslighting afecta las relaciones. El gaslighting puede tener un impacto devastador en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, familiar o profesional. En las relaciones personales, el gaslighting erosiona la confianza y el respeto, dos elementos fundamentales para una relación saludable. Las víctimas de gaslighting tienden a perder su identidad y, en muchos casos, continúan aceptando el abuso por la esperanza de que la situación mejorará, lo que perpetúa el ciclo de abuso. En las relaciones laborales, el gaslighting puede destruir la moral y la productividad de un equipo, así como socavar la confianza entre colegas. Los gaslighters pueden manipular a sus compañeros de trabajo para que se enfrenten entre sí, utilizando tácticas de desinformación para crear divisiones y obtener poder. 5. Romper el ciclo del gaslighting. Romper el ciclo del gaslighting es esencial para proteger tu bienestar emocional y mental. El primer paso es reconocer que estás siendo manipulado y que el comportamiento del gaslighter no es tu culpa. Una vez que identifiques las tácticas, es más fácil protegerte de sus efectos. La clave para romper el ciclo es recuperar tu sentido de control y tu autonomía. Al establecer límites, buscar apoyo y proteger tu salud mental, puedes empezar a sanar y liberarte de la influencia de un gaslighter. Identificar a un gaslighter y protegerse de sus tácticas es crucial para preservar tu salud emocional y mental. Aunque el gaslighting puede ser insidioso y difícil de detectar, entender cómo se manifiesta y cómo defenderte de él puede marcar la diferencia. Con el tiempo, aprenderás a confiar en ti mismo, establecer límites saludables y, si es necesario, alejarte de las personas que te manipulan. La sanación y la recuperación son posibles, y es fundamental tomar el control de tu vida para vivir de manera auténtica y libre de abuso. Capítulo 12. El impacto del gaslighting en la salud mental. El gaslighting es una forma de abuso psicológico que no solo distorsiona la percepción de la realidad de la víctima, sino que también deja profundas cicatrices en su salud mental. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo el gaslighting afecta el bienestar emocional y psicológico de quienes lo sufren, y cómo estos efectos pueden manifestarse a corto y largo plazo. Entender el impacto del gaslighting en la salud mental es esencial para reconocer sus señales y buscar ayuda antes de que el daño sea irreversible. 1. Cómo el gaslighting afecta la percepción de uno mismo. Una de las consecuencias más graves del gaslighting es su capacidad para minar la autoestima y la autopercepción. A medida que el gaslighter distorsiona la realidad de la víctima, ésta comienza a cuestionar su propia valía y su capacidad para tomar decisiones. Las constantes dudas sembradas por el gaslighter pueden hacer que la víctima pierda la confianza en su propio juicio, y con el tiempo, puede llegar a sentirse completamente desconectada de su identidad. El gaslighting tiende a crear una versión distorsionada de la realidad en la que la víctima duda de su sentido común, su memoria y su propia percepción de los hechos. Cuando una persona es constantemente invalidada y despreciada, empieza a pensar que sus emociones no son válidas o que su visión del mundo está equivocada. Esta distorsión puede generar una sensación de inutilidad, llevando a la víctima a sentirse menos capaz y menos valiosa. 2. Ansiedad y depresión como consecuencia del gaslighting. El gaslighting es una de las principales causas de ansiedad y depresión en quienes lo sufren. Las víctimas se ven atrapadas en un ciclo constante de incertidumbre y confusión, lo que crea un ambiente de estrés emocional constante. Este estrés puede desencadenar o agravar trastornos de ansiedad, como ataques de pánico, pensamientos obsesivos y una sensación generalizada de preocupación. A medida que el gaslighter continúa invalidando las emociones de la víctima, ésta puede sentirse atrapada, sin poder encontrar una salida a su sufrimiento. La falta de control sobre la situación y la sensación de estar constantemente en una batalla por su propia realidad puede llevar a la víctima a experimentar síntomas de depresión, como tristeza persistente, pérdida de interés en actividades previamente agradables, fatiga, insomnio y pensamientos de desesperanza. En casos extremos, las víctimas de gaslighting pueden llegar a experimentar pensamientos suicidas, ya que el abuso emocional constante crea una sensación de impotencia extrema y la creencia de que no hay forma de escapar del ciclo de abuso. 3. El sentimiento de aislamiento social. El gaslighting no solo afecta la percepción de uno mismo, sino que también puede aislar a la víctima de sus amigos, familiares y redes de apoyo. A menudo, los gaslighters trabajan activamente para crear una división entre la víctima y sus seres queridos. A través de la manipulación, el gaslighter puede hacer que la víctima dude de las intenciones de las personas cercanas, haciéndola sentir que nadie más la comprende o apoya. Este aislamiento social es una herramienta poderosa para el gaslighter, ya que una vez que la víctima está sola, es más susceptible a la manipulación.
La falta de una red de apoyo amplifica la sensación de soledad y desesperanza, y la víctima puede sentirse atrapada en su sufrimiento emocional sin nadie en quien confiar. 4. Trastornos de la personalidad derivados del gaslighting. Los efectos prolongados del gaslighting en la salud mental pueden llevar a la víctima a desarrollar trastornos de la personalidad, especialmente aquellos relacionados con la inseguridad, el miedo y la dependencia emocional. Uno de los trastornos más comunes en personas que han sufrido gaslighting es el trastorno límite de la personalidad, TLP, caracterizado por una inestabilidad emocional extrema, dificultades para manejar las relaciones interpersonales y una autoimagen distorsionada. Otro trastorno relacionado es el trastorno de la ansiedad generalizada, TAG, en el que la persona experimenta una preocupación constante, incluso cuando no hay una amenaza inmediata. Las víctimas de gaslighting, al haber estado constantemente en un estado de incertidumbre y angustia, pueden desarrollar este trastorno como resultado del estrés crónico causado por la manipulación emocional. El gaslighting también puede contribuir al trastorno de estrés postraumático, TEPT, especialmente si el abuso emocional ha sido prolongado y traumático. Los síntomas del TEPT incluyen flashbacks, pesadillas y una constante sensación de estar en peligro, lo que puede hacer que la víctima reviva el abuso una y otra vez en su mente. 5. La erosión de la confianza en los demás. Una de las secuelas más devastadoras del gaslighting es la pérdida de confianza en los demás. Cuando una persona es manipulada durante un largo periodo de tiempo, se vuelve difícil confiar en cualquier persona, incluso aquellas que no tienen la intención de hacer daño. El gaslighter ha logrado distorsionar la realidad de tal manera que la víctima comienza a creer que todo el mundo puede manipularla de la misma forma. Esta desconfianza generalizada puede hacer que la víctima se aísle aún más, dificultando la formación de nuevas relaciones saludables y el restablecimiento de conexiones sociales. A largo plazo, la persona afectada puede volverse desconfiada, cínica y distante, lo que perpetúa el ciclo de aislamiento y angustia emocional. 6. Estrés crónico y problemas físicos relacionados con el gaslighting. El impacto del gaslighting no se limita solo a la salud mental, también puede tener efectos negativos en la salud física de la víctima. El estrés constante y la ansiedad generados por el abuso emocional pueden aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que afecta negativamente el sistema inmunológico. Como resultado, la persona puede ser más susceptible a enfermedades, como resfriados, infecciones y trastornos digestivos. Además, el estrés prolongado puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, como hipertensión, enfermedades cardíacas y trastornos musculoesqueléticos. La falta de sueño y el agotamiento emocional también pueden afectar la calidad de vida, provocando fatiga crónica, dolores de cabeza y problemas de concentración. 7. Superar el impacto del gaslighting. Superar el impacto del gaslighting es un proceso largo y desafiante, pero es posible. El primer paso es reconocer que lo que se ha experimentado no es culpa de la víctima, sino el resultado de una manipulación emocional abusiva. Aceptar que el gaslighting ha dejado una marca profunda en la salud mental es crucial para comenzar el proceso de sanación. La terapia juega un papel fundamental en la recuperación, especialmente cuando se trata de reconstruir la autoestima, recuperar la confianza en uno mismo y aprender a manejar las emociones de manera saludable. Los profesionales en salud mental pueden ayudar a las víctimas a comprender lo que ha sucedido, trabajar en la restauración de su sentido de la realidad y apoyarlas en la reconstrucción de relaciones saludables. Es importante que las víctimas de gaslighting también se rodeen de una red de apoyo de amigos, familiares y otras personas de confianza que validen su experiencia y les ayuden a sanar. Además, el autocuidado, como el ejercicio, la meditación y el establecimiento de límites saludables, es esencial para mantener una buena salud mental. El gaslighting tiene un impacto profundo y duradero en la salud mental de las víctimas. Desde la erosión de la autoestima hasta trastornos de ansiedad y depresión, los efectos son devastadores. Sin embargo, la sanación es posible. Al reconocer los efectos del gaslighting, buscar apoyo adecuado y trabajar en la restauración de la salud emocional, las víctimas pueden recuperar su bienestar y volver a encontrar el equilibrio en sus vidas. La clave está en tomar conciencia de lo que ha sucedido, romper el ciclo de manipulación y reconstruir la confianza en uno mismo y en los demás. Capítulo 13. Superando el gaslighting y recuperando el control personal. El gaslighting puede ser una experiencia profundamente destructiva, pero con el tiempo y el apoyo adecuado, es posible recuperarse y reconstruir la vida después del abuso emocional. Este capítulo ofrece estrategias prácticas y pasos concretos para superar el gaslighting, restaurar la autoestima y recuperar el control personal. Al comprender que el proceso de sanación no es lineal, este capítulo busca empoderar a las víctimas de gaslighting para que tomen las riendas de su vida nuevamente.
1. Reconocer el gaslighting, el primer paso hacia la recuperación. El primer paso crucial para superar el gaslighting es reconocerlo. Muchas personas que han sufrido gaslighting se sienten confundidas y atrapadas, sin entender exactamente lo que les está sucediendo. El gaslighting, al ser una forma insidiosa de abuso emocional, puede hacer que la víctima dude de su propia realidad, lo que dificulta la identificación del abuso. Para dar el primer paso hacia la recuperación, es fundamental ser consciente de las tácticas de manipulación utilizadas por el gaslighter. Estas pueden incluir negación constante. El gaslighter niega hechos evidentes, lo que hace que la víctima se cuestione a sí misma. Manipulación de recuerdos. El gaslighter distorsiona o cambia los recuerdos de la víctima para que dude de lo que sucedió. Descalificación de emociones. El gaslighter minimiza o descalifica las emociones de la víctima, haciendo que se sienta irracional o exagerada. Proyección. El gaslighter acusa a la víctima de comportamientos que en realidad son propios de él o ella. Reconocer estos patrones es esencial para que la víctima pueda comenzar a sanar. Al entender que lo que experimentó no fue culpa suya, sino el resultado de una manipulación, la persona puede liberar parte del peso emocional que lleva consigo. 2. Recuperando la confianza en uno mismo. Una de las principales secuelas del gaslighting es la pérdida de confianza en uno mismo. Durante el abuso, el gaslighter destruye gradualmente la autoestima de la víctima, haciéndola sentir inadecuada o incapaz de tomar decisiones propias. Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes del proceso de recuperación es reconstruir esa confianza. Algunos pasos para recuperar la confianza en uno mismo son: reconectar con la identidad personal, tomarse el tiempo para recordar quiénes somos y qué nos define fuera del abuso. Es útil escribir sobre lo que nos hace sentir orgullosos y lo que nos da confianza, ya sea una habilidad, una pasión o un valor personal. Establecer límites claros. Aprender a establecer límites saludables con los demás es esencial para proteger la autonomía personal. Esto incluye decir no sin sentir culpa y aprender a rechazar comportamientos abusivos. Celebrar los logros pequeños. Recoger los pequeños logros del día a día, ya sea la toma de decisiones independiente, la recuperación emocional o simplemente el autocuidado, es crucial para fortalecer la autoconfianza. Prácticas de afirmación positiva. La autocompasión y las afirmaciones positivas ayudan a contrarrestar la voz interior negativa que quedó después del gaslighting. Repetir frases como merezco ser feliz, mi percepción es válida o soy suficiente tal como soy refuerza la autoestima. 3. Restableciendo la realidad propia. Técnicas de revalidación emocional. Una de las principales tácticas del gaslighting es hacer que la víctima dude de su propia percepción de los hechos. Como resultado, muchas personas que han sido objeto de gaslighting pierden la confianza en sus emociones y su sentido de la realidad. El restablecimiento de la realidad implica reconectar con nuestras emociones, pensamientos y recuerdos de forma auténtica. Algunos ejercicios para recuperar la conexión con la realidad propia son: escribir un diario emocional. Registrar diariamente los pensamientos, emociones y eventos de la jornada ayuda a la víctima a validar su experiencia y a reafirmar su percepción de la realidad. Buscar apoyo en personas de confianza. Hablar con amigos, familiares o terapeutas sobre las experiencias vividas puede proporcionar una perspectiva externa válida. Estas personas pueden confirmar la realidad de lo sucedido, lo que ayuda a reconstruir la verdad personal. Revisar eventos y decisiones pasadas. Reflexionar sobre decisiones pasadas y verificar los hechos puede proporcionar claridad. A veces, mirar los eventos con distancia temporal permite ver que no estábamos equivocados en nuestras percepciones, sino que fuimos manipulados. Terapia cognitivo-conductual, TCC. La TCC es una de las herramientas más eficaces para ayudar a las víctimas a reestructurar los patrones de pensamiento disfuncionales que el gaslighting puede haber causado. La terapia ayuda a las personas a identificar pensamientos distorsionados y a reemplazarlos con creencias más realistas y saludables. 4. El rol de la terapia en la recuperación del gaslighting. La terapia juega un papel fundamental en la superación del gaslighting. A través de la terapia, las víctimas pueden procesar sus experiencias de abuso emocional y aprender a manejar las secuelas de la manipulación. Algunas formas de terapia que son particularmente efectivas incluyen: terapia cognitivo-conductual, TCC. Como se mencionó antes, la TCC es útil para identificar y cambiar los patrones de pensamiento distorsionados, como los que suelen surgir del gaslighting. Terapia basada en la aceptación y el compromiso, ACT. Esta forma de terapia se enfoca en aceptar las emociones difíciles y vivir de acuerdo con los propios valores, en lugar de luchar contra ellas. Es útil para las víctimas de gaslighting que luchan con la ansiedad y la inseguridad. Terapia de pareja. Si la víctima sigue en una relación con el gaslighter, la terapia de pareja puede ser útil, pero siempre debe ser considerada con precaución, ya que el gaslighter puede no estar dispuesto a cambiar.
Sin embargo, si el gaslighter está dispuesto a reconocer su abuso y hacer cambios, la terapia puede ser una herramienta útil. Terapia de grupo. Participar en grupos de apoyo donde otras personas compartan experiencias similares puede ser un paso importante en el proceso de sanación. Esto permite a la víctima sentirse comprendida y menos aislada. 5. Reconstruyendo relaciones saludables. Después de haber sido víctima de gaslighting, puede ser difícil confiar en otras personas. Sin embargo, reconstruir relaciones saludables es esencial para recuperar la salud emocional. Algunos consejos para reconstruir relaciones son: evaluar las relaciones actuales. Es importante revisar qué relaciones en la vida son saludables y cuáles no lo son. Las personas que validan nuestras emociones y respetan nuestros límites son fundamentales para el proceso de recuperación. Establecer relaciones basadas en la honestidad. Al comenzar nuevas relaciones o fortalecer las existentes, es esencial basarlas en la comunicación abierta y la honestidad. Las relaciones deben ser un espacio seguro donde se validen las emociones y se respeten las percepciones de cada persona. Tener paciencia. La reconstrucción de relaciones lleva tiempo. Es importante ser paciente con uno mismo y con los demás, y permitir que el proceso de restauración de la confianza se desarrolle de forma natural. 6. Manteniendo el progreso a largo plazo. La sanación del gaslighting no es un proceso que termine de inmediato. Es un viaje continuo que requiere atención y cuidado constantes. Algunas estrategias para mantener el progreso a largo plazo incluyen: establecer metas claras. Tener metas claras y alcanzables para el futuro ayuda a mantener el enfoque y evitar que el gaslighting tenga un impacto duradero en la vida de la persona. Practicar el autocuidado de manera regular. El autocuidado diario es esencial para mantener la salud emocional y prevenir recaídas en la ansiedad o la depresión. Continuar con la terapia. Aunque el gaslighting haya quedado atrás, la terapia sigue siendo útil para profundizar en la autocomprensión y el crecimiento personal. Reconocer los logros. Celebrar los pequeños avances en la vida es crucial. Cada paso hacia la recuperación es un logro importante, y reconocerlo ayuda a mantener la motivación y la autoestima. Superar el gaslighting es un desafío significativo, pero no es imposible. Con paciencia, apoyo adecuado y las herramientas correctas, las víctimas pueden recuperar el control sobre su vida, reconstruir su autoestima y retomar su poder personal. A través de la autocomprensión, el autocuidado y la ayuda profesional, se puede sanar y vivir una vida plena, libre de los efectos dañinos del gaslighting. Capítulo 14. El gaslighting en el entorno laboral. Cómo detectarlo y combatirlo. El gaslighting no se limita solo a las relaciones personales, sino que también puede estar presente en el entorno laboral, donde sus efectos pueden ser igualmente devastadores. En el ámbito profesional, el gaslighting se utiliza a menudo para manipular, controlar y socavar la confianza y el desempeño de los empleados. Este capítulo está diseñado para ayudar a las personas a identificar el gaslighting en su entorno de trabajo, comprender cómo se manifiesta y aprender a protegerse y enfrentarlo. 1. ¿Qué es el gaslighting en el entorno laboral? El gaslighting en el entorno laboral se refiere a un patrón de manipulación psicológica en el que un individuo, generalmente un supervisor, colega o alguien en una posición de poder, distorsiona la realidad del empleado para hacerle dudar de su propia percepción, juicio o habilidades. El objetivo del gaslighting laboral es erosionar la confianza en uno mismo, minar la moral y crear un ambiente de incertidumbre, todo con el fin de manipular a la víctima para obtener poder o control. Este tipo de abuso puede tomar diversas formas, tales como negar logros y reconocimiento. El gaslighter puede restar importancia a los logros del empleado o atribuirse el mérito de su trabajo. Esto puede generar dudas sobre las habilidades y el valor del empleado. Descalificación de opiniones. Las ideas y opiniones del empleado son constantemente minimizadas o ridiculizadas, lo que lleva a la persona a cuestionar su capacidad para tomar decisiones adecuadas. Reescribir la historia. El gaslighter puede manipular los hechos pasados, haciendo que el empleado dude de lo que realmente ocurrió en reuniones, proyectos o interacciones anteriores. Culpar a la víctima. Se le hace sentir al empleado que siempre es el culpable de los problemas, incluso cuando no es así. Esto puede generar sentimientos de culpa y ansiedad innecesarios. Aislamiento social. El gaslighter puede intentar aislar al empleado de otros compañeros de trabajo, creando divisiones o haciendo que otros duden de su capacidad y confiabilidad. El gaslighting en el lugar de trabajo puede ser extremadamente dañino porque no solo afecta la salud mental del empleado, sino que también pone en riesgo su desempeño laboral, lo que puede afectar su desarrollo profesional y su bienestar general. 2. Reconociendo el gaslighting en el trabajo. El primer paso para combatir el gaslighting en el entorno laboral es saber reconocerlo. Si bien cada caso puede ser único, existen ciertos signos comunes de gaslighting que pueden indicar que alguien está manipulando la realidad de un empleado.
Algunos de estos signos incluyen dudas constantes sobre las propias habilidades. La víctima de gaslighting comienza a sentir que no es capaz de realizar tareas que antes hacía con éxito. El gaslighter puede sembrar dudas sobre las competencias de la persona, incluso cuando sus resultados son positivos. Inconsistencia en la información. El gaslighter proporciona información contradictoria o cambia las expectativas a última hora, lo que confunde al empleado y le hace cuestionar sus decisiones y acciones previas. Revisión injusta de rendimiento. El gaslighter puede realizar evaluaciones de rendimiento sesgadas, destacando únicamente los errores y minimizando los logros. Esto puede hacer que la víctima se sienta inadecuada o que su trabajo no sea valorado. Manipulación emocional. El gaslighter puede utilizar tácticas emocionales para controlar la conducta del empleado, como hacerle sentir culpable por situaciones que no son su responsabilidad o jugar con sus inseguridades personales. Creación de caos o confusión. En muchos casos, el gaslighter crea un ambiente de caos o confusión deliberada para que el empleado no pueda distinguir entre lo que es cierto y lo que no lo es. Reconocer estos patrones es crucial para poder tomar medidas y protegerse del gaslighting en el entorno laboral. Cuanto más pronto se identifique, más fácil será tomar acciones para minimizar sus efectos. 3. Estrategias para combatir el gaslighting en el trabajo. El gaslighting en el entorno laboral no debe ser tolerado, y existen estrategias que pueden ayudar a los empleados a enfrentar esta manipulación y recuperar el control de la situación. Algunas de estas estrategias incluyen documentar todo. Una de las mejores maneras de protegerse de un gaslighter en el trabajo es mantener un registro detallado de los eventos y conversaciones clave. Esto incluye correos electrónicos, notas de reuniones y cualquier otro tipo de comunicación. Mantener un diario de lo que ocurre puede ayudar a validar la realidad y proporcionar pruebas en caso de que sea necesario tomar medidas legales o hablar con recursos humanos. Verificar los hechos con otros. Hablar con compañeros de trabajo de confianza sobre las situaciones sospechosas de gaslighting puede proporcionar perspectiva externa. A menudo, otras personas que han sido testigos del abuso pueden corroborar la versión de los hechos, lo que ayuda a contrarrestar las distorsiones del gaslighter. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva. Aprender a defenderse de manera clara, calmada y firme es clave para evitar ser manipulado. Utilizar frases claras y directas, como esto no es lo que sucedió, tengo pruebas de lo que estás diciendo o no estoy de acuerdo con tu evaluación, puede ayudar a contrarrestar los intentos de manipulación. Establecer límites saludables. El gaslighting se alimenta de la falta de límites claros. Es importante establecer límites firmes con los gaslighters, especialmente cuando se trata de cómo deben ser tratados. Decir no acepto que me hables de esa manera o no voy a tolerar que se manipule la situación puede ser un paso poderoso hacia la recuperación del control. Buscar apoyo de recursos humanos o un mentor. Si el gaslighting persiste y afecta seriamente el bienestar del empleado, buscar ayuda de recursos humanos o un mentor en la empresa puede ser útil. Las empresas serias deben tener protocolos en lugar para manejar el abuso laboral y ofrecer apoyo a los empleados afectados. Considerar la ayuda profesional. Si el gaslighting en el trabajo está afectando la salud mental del empleado, buscar la ayuda de un terapeuta o consejero especializado en abuso laboral o manipulación emocional es una excelente opción. La terapia puede proporcionar herramientas para manejar el estrés y las emociones que surgen del abuso, así como para reforzar la autoestima y la autoconfianza. 4. ¿Qué hacer si el gaslighter es tu jefe? Lidiar con un gaslighter cuando ocupa una posición de poder, como un jefe o supervisor, puede ser especialmente desafiante. Las dinámicas de poder hacen que la víctima se sienta impotente, ya que las consecuencias de confrontar al gaslighter pueden ser graves, como represalias o incluso despido. Sin embargo, existen pasos que se pueden tomar para protegerse. Fortalecer la confianza en uno mismo, reconocer el abuso y afirmarse en el valor de lo que uno hace es crucial. Es importante recordar que, incluso si el jefe está manipulando la realidad, eso no refleja las habilidades y el valor del empleado. Buscar respaldo externo. Si el gaslighting es extremo, acudir a recursos externos, como un abogado especializado en derechos laborales o una organización de defensa de los derechos del trabajador, puede proporcionar el apoyo necesario para tomar medidas formales contra el abuso. Evaluar la situación de manera objetiva. A veces, puede ser necesario tomar un paso atrás y evaluar si el ambiente de trabajo es insostenible. Si el gaslighting persiste y afecta la salud mental y el bienestar general, considerar cambiar de puesto o incluso de empleo podría ser la mejor opción a largo plazo. 5. Crear un entorno de trabajo libre de gaslighting. Para prevenir el gaslighting en el lugar de trabajo, las organizaciones deben fomentar una cultura de respeto, comunicación abierta y apoyo mutuo. Esto incluye
Capacitación sobre abuso emocional y gaslighting. Las empresas pueden ofrecer programas de capacitación para educar a los empleados sobre el gaslighting y cómo identificarlo. Fomentar la transparencia. La transparencia en la comunicación y la evaluación de rendimiento es esencial para evitar la manipulación de hechos o la distorsión de la realidad. Ofrecer recursos de apoyo emocional. Crear espacios seguros donde los empleados puedan hablar sobre sus preocupaciones sin miedo a represalias es crucial para prevenir y abordar el gaslighting en el lugar de trabajo. El gaslighting en el entorno laboral es un problema serio que puede afectar gravemente la salud mental, el desempeño y el bienestar de los empleados. Sin embargo, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, es posible identificarlo, enfrentarlo y superarlo. Reconocer los signos del gaslighting, defenderse asertivamente y buscar apoyo son pasos clave para protegerse. Las organizaciones también deben tomar medidas para crear un entorno laboral respetuoso y libre de manipulación. Al final, el bienestar de los empleados debe ser una prioridad, y no hay lugar para el gaslighting en un lugar de trabajo saludable y justo. Capítulo 15. Superando el gaslighting, estrategias para recuperar el control de tu realidad. El gaslighting es una forma insidiosa de manipulación psicológica que puede tener efectos devastadores en la vida de una persona. Sin embargo, aunque el gaslighting puede alterar tu percepción de la realidad, la buena noticia es que puedes recuperar el control de tu vida. Superar el gaslighting requiere tiempo, autocuidado y un enfoque estratégico para reconstruir tu autoestima, confianza y sentido de la realidad. Este capítulo tiene como objetivo proporcionarte las herramientas y las estrategias necesarias para superar el gaslighting y volver a tomar el control de tu vida. 1. Reconociendo la manipulación, el primer paso para recuperar tu poder. La primera y más crucial parte de superar el gaslighting es reconocer que estás siendo manipulado. El gaslighting es tan efectivo precisamente porque hace que las víctimas duden de sí mismas y de su percepción de la realidad. A menudo, las personas que lo experimentan se sienten confundidas, inseguras y a menudo piensan que están perdiendo la cabeza. Para poder superar esta manipulación, necesitas validar tus pensamientos, tus emociones y tus experiencias. Esto puede ser un desafío al principio, especialmente si el gaslighting ha sido una parte constante de tu vida. Aquí tienes algunos pasos para reconocer la manipulación. Observa los patrones de comportamiento. El gaslighting es un patrón repetido, no un incidente aislado. Si te encuentras constantemente cuestionando tu percepción de los hechos, sintiendo que los demás te acusan sin razón o que tu valor se está disminuyendo, es probable que estés siendo manipulado. Haz preguntas a otras personas, hablar con amigos, familiares o compañeros de confianza sobre tus experiencias puede ayudarte a obtener una perspectiva externa. Si varias personas confirman tu versión de los hechos, es probable que tu percepción sea correcta. Haz un inventario de tus sentimientos. Si te sientes constantemente confundido, ansioso, culpable o dudoso de ti mismo, estos son signos claros de que el gaslighting está afectando tu salud emocional. Presta atención a cómo te sientes, y si algo parece estar mal, es importante explorar esos sentimientos. 2. Reafirmando tu realidad. Cómo restablecer tu confianza en ti mismo. Una de las consecuencias más devastadoras del gaslighting es la pérdida de confianza en uno mismo. La manipulación constante puede hacerte dudar de tus propios pensamientos, decisiones y juicios. Recuperar la confianza en ti mismo es fundamental para superar el gaslighting y avanzar hacia una vida más saludable. Aquí te ofrecemos algunas estrategias para reafirmar tu realidad y reconstruir tu autoconfianza. Escribe tus pensamientos y sentimientos, mantén un diario o registro donde puedas anotar tus experiencias diarias y cómo te sientes al respecto. Esto te ayudará a ver los patrones en tu vida, validar tus emociones y crear una base sólida para comprender lo que es real. Confía en tu intuición. Después de haber sido manipulado durante un tiempo, puedes empezar a desconfiar de tu instinto. Sin embargo, tus sentimientos y tu intuición son valiosos. Tómate el tiempo para escuchar y confiar en lo que te dice tu instinto. Si algo se siente mal, es porque probablemente lo sea. Haz una lista de tus logros, reflexiona sobre las cosas que has logrado y las habilidades que has desarrollado a lo largo de tu vida. Verás que, a pesar del gaslighting, aún tienes una base sólida de éxito personal. Reconocer estos logros ayudará a restaurar tu autoestima. Establece metas pequeñas y alcanzables. La confianza en uno mismo se construye al lograr pequeños objetivos. Establecer metas alcanzables y celebrarlas cuando las logras fortalecerá tu sentido de competencia y te permitirá recuperar el control sobre tu vida. 3. Estableciendo límites saludables, protegiéndote de la manipulación. Una vez que hayas reconocido el gaslighting y reafirmado tu percepción de la realidad, es hora de establecer límites firmes con aquellos que intentan manipularte.
Establecer límites saludables es esencial para protegerte emocionalmente y asegurarte de que no te vuelvas a someter a situaciones de abuso psicológico. Algunas estrategias para establecer límites efectivos incluyen: comunicación clara y asertiva. No tengas miedo de expresar tus límites de manera clara. Por ejemplo, si alguien está manipulándote o distorsionando los hechos, puedes decir: no estoy dispuesto a aceptar esa versión de la realidad o eso no es lo que ocurrió. Ser firme en tu comunicación es clave. Decir no sin sentir culpa. El gaslighting puede hacer que te sientas culpable por establecer límites, pero es importante que practiques decir no cuando algo no te beneficia o te afecta negativamente. Recuerda que tus necesidades y bienestar son una prioridad. Limitar el contacto con el gaslighter. Si es posible, limita el contacto con la persona que está manipulándote. Esto no siempre es fácil, especialmente si se trata de una relación laboral o familiar, pero reducir la interacción directa puede ayudarte a protegerte. 4. Buscar apoyo. No tienes que hacerlo solo. Superar el gaslighting puede ser un proceso solitario, pero no tienes que hacerlo solo. Buscar apoyo externo es fundamental para tu recuperación. Esto puede incluir hablar con amigos y familiares. Asegúrate de rodearte de personas que te apoyen, que validen tus experiencias y que te brinden una perspectiva equilibrada de los eventos. Recurrir a la terapia o consejería. Un terapeuta especializado en abuso emocional puede ayudarte a trabajar los efectos del gaslighting y proporcionarte herramientas para recuperar tu sentido de identidad y bienestar. Unirte a grupos de apoyo. Existen comunidades en línea y grupos de apoyo donde las personas que han sufrido gaslighting pueden compartir sus experiencias, brindarse apoyo mutuo y aprender unas de otras. Unirse a estos grupos puede ser un paso importante para sanar. 5. Recuperando tu poder. Cómo avanzar después del gaslighting. Una vez que hayas comenzado el proceso de recuperación, el siguiente paso es recuperar tu poder personal. Esto significa dejar atrás las tácticas de manipulación que te hicieron sentir pequeño e impotente y tomar las riendas de tu vida. Algunas formas de recuperar tu poder incluyen: redefinir tu identidad. Después de ser manipulado, es posible que hayas perdido parte de tu sentido de identidad. Ahora es el momento de redescubrir quién eres realmente, independientemente de lo que los demás hayan intentado imponer sobre ti. Practicar el autocuidado. El gaslighting puede haber afectado tu bienestar emocional, por lo que es fundamental cuidar de ti mismo. Practica actividades que te relajen, te motiven y te fortalezcan. Ya sea hacer ejercicio, meditar, leer o pasar tiempo con personas que te apoyan, el autocuidado es crucial. Crear una nueva narrativa personal. Superar el gaslighting también implica crear una nueva historia sobre ti mismo. Cambia el enfoque de tu vida de ser una víctima de manipulación a una persona empoderada que ha superado un desafío significativo. 6. Manteniendo la recuperación. No dejarse atrapar de nuevo. La recuperación del gaslighting no es un proceso lineal y puede llevar tiempo. Es importante ser paciente contigo mismo y saber que habrán días buenos y malos. Sin embargo, a medida que te recuperes, mantén ciertas prácticas que te ayudarán a no caer nuevamente en las trampas de la manipulación. Sigue verificando la realidad. Aunque hayas superado el gaslighting, es posible que en ocasiones dudes de ti mismo. Continúa validando tus pensamientos y experiencias con fuentes externas y reconociendo los signos de manipulación. Fortalece tu red de apoyo. Mantén relaciones cercanas con personas que te apoyen y te validen. Esta red de apoyo será tu ancla cuando sientas que te estás desorientando. Mantén límites claros. Nunca dejes de establecer y defender tus límites. La gente que ha manipulado tu realidad en el pasado probablemente intentará hacerlo de nuevo, así que estar alerta y mantener límites firmes es vital. Superar el gaslighting no es fácil, pero es completamente posible. Al reconocer la manipulación, reafirmar tu percepción de la realidad, establecer límites saludables y buscar apoyo, puedes recuperar el control de tu vida y sanar de las heridas psicológicas que el gaslighting ha causado. El camino hacia la recuperación puede ser largo y desafiante, pero cada paso que tomas hacia adelante te acerca a una vida más equilibrada, segura y auténtica. Nunca olvides que tu realidad es válida, y nadie tiene el derecho de manipulártela. Gracias por leer este capítulo de El poder del gaslighting, cómo manipular la realidad de los demás. Si te ha gustado este contenido y deseas más material que te ayude a mejorar tu vida, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo capítulo.